ERX, el despertar de la conciencia. Muy buenas tardes, muy buenas noches, amadísima comunidad de Grial. ¿Cómo están? Qué alegría hoy nuevamente estar acá en otro vivo, en otro encuentro, encuentro de almas, encuentro de amigos que me pone realmente muy feliz. Así que bueno, es un placer estar acá hoy, nada más y nada menos con mi primer maestro, Marcelo Martorelli, quien tantas veces he contado la historia. Hoy me doy un gustazo de poder hacer un vivo con él, de poder escuchar a Marcelo, que tiene tanta sabiduría y que nos vamos a deleitar con todas sus experiencias y con todo su conocimiento. Así que para mí es un placer estar acá. Hola querida gente, ¿cómo le va? ¿Cómo les va? La verdad que me pone muy feliz estar con él. Vamos a ver si Marce ya llegó. Vamos a esperar que Marce llegue y vamos a comenzar una charla fascinante. A mí me resulta realmente, me da emoción hacer este vivo. Ahí acaba de entrar Marce, así que bueno, vamos a esperar ahora que me envíe la invitación y ya arrancamos esta charla de los dos Marcelos para poder, ahí te mandé Marce, ya te mandé invitación, así arrancamos esta charla y podemos deleitarnos con su conocimiento para poder despertar la conciencia. Ahí, a ver Marce, a ver si te puedo volver a mandar invitación. Esperame un cachito. Espérame, a ver si me deja, porque dice que salió rechazada la invitación. A ver, transmitir con Marcelo. Ahí te volví a mandar, Marce, invitación. A ver si te llega. Así podemos arrancar este vivo inmediatamente. Mientras se van sumando nuestros amigos, ahí Ahí estamos. está, Ahora sí. Pero ¿cómo le va, querido tocayo querido y amigo. amigo? ¿Cómo va Mira, tanto tiempo, Marce? ¿Todo bien, bien? muy feliz. Y lo primero que quiero decir es darte las gracias No, por públicamente, favor, a vos. porque no, gracias a vos, Marce, gracias a vos que hoy yo puedo estar en este camino. Fuiste quien inició mi primera luz en mi camino del despertar y yo voy a estar Muchos eternamente años, agradecido. muchos Muchos. años, muchos, realmente sí. Y bueno, es una alegría estar con vos, el gran Marcelo Cosentino, con su famoso libro Detrás del Espejo, un gran libro, ¿ok? Y lo más importante de todo, bueno, saludar a toda tu audiencia, bienvenidos de mi parte, y sé que van a estar también algunas personas que me acompañan también presenciando este evento, así que bueno, te agradezco, Marce, y bueno, adelante, Acá tú estamos, dirás, a los acá estamos, bifes. Bueno, vamos, mira, Marce, me, adelante. me encantó cuando me propusiste que la conversación fuera ERX, el despertar de la conciencia, ¿no? Ujú. Y para comenzar esta charla, me gustaría que nos cuentes qué es para vos ERX y qué ha cambiado en tu vida ERX. Uf, uf, qué buena pregunta. Bueno, imagínate que esto comenzó allá, tengo 60 años hoy, allá por mis 19 años. A los 19 años tuve la dicha y la gloria de conocer a mi maestro, al gran Mahatma de Occidente, como lo nombré en mi libro llamado Planetario, el maestro Jaco Alvala, al cual, si no fuera por él, yo no estaría en el sendero y no hubiera vivido toda la belleza y la magia y, como nos gusta decir a ambos, las sincronicidades que nos permitió entrar en contacto con una realidad mayor a la que nosotros mismos imaginábamos. Sí. En una primera instancia, entonces entré de la mano del maestro. El maestro conocía causalmente a Ángel Cristo Acogranis, que es el famoso descubridor de ERX, es quien dio Ujú. lugar a toda esta realidad, y por supuesto Ángel Acogranis veía las reuniones del maestro Yaco. En ese momento yo me sentaba a su derecha, a su izquierda en la tarima, y a su derecha Marcelo Alvara, éramos los dos Marcelos, otra vez los dos Los ma- Marcelos, o sea, su sobrino, el sobrino Es- del maestro, y yo me centraba a su izquierda en ese momento, y cuando llega Ángela Coglanis empieza a participar de las reuniones. En un momento dado, cuando termina una de las reuniones, de las tantas reuniones que vino Ángel, lo invita al maestro Jaco a su escritorio, se sienta en su escritorio con el maestro, y cuando salen nos cuenta el maestro, se va Ángel, nos cuenta el maestro que lo habían invitado a una ceremonia en Los Terrones, en Capilla del Monte, en la cual se iba a celebrar como una especie de iniciación en ese momento.
Ujú. en relación a la llegada de las luces, como se las llamaba en ese momento, o las naves, otra fórmula también de llamarlas. Ujú. Y bueno, y entonces el maestro participa del evento, impresionado vuelve, nos comenta todo lo vivido, y en otra reunión posterior a esa vuelve a venir Ángela Coglanis a la reunión a escuchar al maestro, hace preguntas inclusive, y otra vez de vuelta le pide a Ángel de hablar con él en privado, se va adentro, hablan un ratito y a los 2 minutos me llaman a mí y a Marcel Bala, por favor los dos Marcelos adentro, con el maestro y con Ángela Coglanis, Wow. y nosotros dos, ahí los cuatro, No me quiero nosotros imaginar ese momento, temblando, ¿no, Marce? imagínate, Claro, esto fue, te digo, en 1985. Yo tenía claro. 24 años, más o menos aproximadamente. ¿Entendés? Wow. Entonces, yo igual ya hacía 5 años que estaba con el maestro, desde los 19, ¿no? Entonces, bueno, empezó a charlar y bueno, y empezó a decirle al maestro que bueno, que era necesario, que él consideraba que nosotros dos debíamos participar de esa ceremonia, que el maestro Yaco debía llevar de la mano a sus dos discípulos, que éramos nosotros los que estábamos arriba de la tarima, y el maestro Yaco, por supuesto, nosotros nos miramos muerto de miedo, el maestro Yaco dijo, sí, adelante, vamos con los Marcelos, listo, perfecto, y bueno, y me tocó vivir esa experiencia de mano directa con Ángela Coglanis. Estuve presente en ese momento, esto pasó en 1985, conozco a Ángel, te cuento un poquito antes que hay algo muy importante, y Sí, entonces Ángel dice que nos tenemos que preparar con él, una vez por semana, ir a su consultorio, ahí en la calle Callao, el famoso consultorio de ajá, Ángel, y sí. participar de unas reuniones privadas con él. Íbamos con Marcial Bala, los dos, solamente con Ángel, sin el maestro Yaco, autorización del maestro Yaco, por supuesto, dada a nosotros, como si no, sí, está todo bien con Ángel, está todo bien, vayan, y nosotros íbamos a las reuniones con Ángel. En cada reunión, y esto es muy importante, en cada Sí, reunión que teníamos con Acoglanis, nos daba a Marce y a mí una fotocopia de lo que famosos diarios de ERX. ¿Ok? los diarios de Erx. Yo, por supuesto, tengo los originales de los diarios de ERX dados de puño y letra, escrito a máquina. En ese momento ni computadora tenía, era máquina de escribir normal, eléctrica. Si te acordás de esa época, Obvio que sí. increíble. Así que bueno, yo los tengo originales. ¿Qué hice en 1998? Los subí por primera vez a internet. Por lo tanto, los Claro. diarios de él fui yo quien los puse público gracias a la una autorización que me dieron, porque Ángel ya en ese momento ya había partido en el 89, como todos conocemos. Están en tu página, Vuelvo, ¿no, Marce? todo está Esos. en erx.org, que es mi página oficial, Sí, ok, en donde está todo, ahí podés buscar los diarios de ERX, los vas a encontrar originales hechos de puño y letra de Ángela Coglanis. sí. Bueno, ahí es donde empieza mi historia, en realidad, donde empieza, no donde termina. Donde empieza, que es un poco lo que vos planteás. O sea, Ujú. yo recuerdo siempre, en estas reuniones me vas a preguntar por ahí, tocayo, decime, Marce, a ver, contame qué hablaban en esas reuniones. Bueno, te invito a que leas los diarios de ERX, Los a vos y a diarios, toda tu claro. audiencia, para ir informándote qué era lo que compartíamos y lo que charlábamos, bueno, de todo absolutamente, por supuesto había, pero había un enfoque primordial que es a donde nos vamos a dirigir, que era nuestro propio mundo interno. Ok. ERX es un reflejo, y a esto es lo primero que tenemos que trabajar internamente, te digo, desde mi propia experiencia personal, cada uno tiene su experiencia en relación a ERX, esto obviamente es así, no hay duda, pero sí hay algo muy claro en el primer libro que se escribió sobre el tema, que fue de Triguerinho, la cual toda la Ujú. información se la dio Ángel a Triguerinho, esto lo sé de fuente directa, ¿ok? Por lo tanto, todo lo que publicó Trigueriño del libro ERX es de Ángela Coglanis. De Ángela Coglanis. Ahora, Lo primero que tenemos que tener en conciencia. Sí, y ahí hago decime. una pausa que quiero como para poder comprender más en profundidad. Esta Sí. información que Acoglanis se dedicó a escribir, ¿esto Uh era -huh. debido a un contacto que él tenía con seres de Earth que le transmitían este conocimiento o eran convivencias propias con la posibilidad de que él pudo entrar a esta ciudad intraterrena, Marce? Bien, ¿Cómo conseguía esa perfecto. información?
Bien, perfecto. Bueno, primero es una información canalizada. Ok, Ok, él se convertía en Saruma. en Hay Saruma, claro. habladurías que se dicen, y yo te los digo porque estuve con él y viví la experiencia de manera directa, o sea, Saruma es como decía, baja Ángela Coglanis, que bajaba a un lugar a lo cual nosotros no sabemos qué es, ok, Sí, bajaba en un lugar en los terrones, más o menos yo tengo una idea, igual con Marce tenemos una idea de por dónde era la zona, él sí. bajaba y después volvía a subir. Es como que bajaba Ángela Coglanis vestido normal y subía Saruma, por ahí se ponía un atuendo así color blanco y subía nuevamente y ahí ya subía Saruma. ¿Eso qué significa? Que había como una conexión que él generaba cuando bajaba. A ese lugar bajaba siempre solo, nunca Es solo. acompañado. Y Es ahí una realidad canalizaba la absoluta eso. información, Marce. Y Ahí ahí canalizaba esa información. ahí conectaba o pasaba otra cosa, pero esto lo vamos a hablar casi en el final, porque es algo que les Muy quiero bien. contar, una revelación que les quiero Maravilloso. contar, que lo recibí después, eso, Ok, toda esa ok. no es algo que yo recibí telepáticamente, ni un mensaje, ni una canalización, no estoy hablando de eso, estoy hablando de una información clara y concreta, pero lo quiero hablar en el final, porque esto va a ser Maravilloso. muy importante para todos, también porque es revelador. Bueno, Muy bien. sigo. Entonces, Volvemos. baja Angela Coglanis, sube Saruma. Esa es la Ok. clave del proceso. Ahí él conecta con su propia alma y empieza todo su proceso. Vuelvo a lo de Trigueriño que estábamos hablando antes, Marce, perdón. Sí. Entonces, ¿qué pasa? ¿Qué es lo importante? Fíjate que el subtítulo del libro Erx, si te fijas, el libro de Trigueriño, lo primero que se escribió, que en realidad era de Ángel, dice Mundo Interno con subtítulo letra chiquitita. Sí. ¿Qué quiero decir con esto? O sea, que Erx tiene la capacidad y la cualidad por encima de todo, de reflejarse en cualquier persona a través de sus espejos, y no quiero entrar en el tema de que uno es de oro, otro de lapislázuli, ok, o Fantástico. sea, no quiero meterme en eso, quiero simplemente que entendamos el concepto. ¿Por qué? Sí. Porque representa tu mundo interno. Ok. Erx no está, es como el Cristo. Erx no está afuera, el Cristo no está afuera puesto en la cruz solamente. Okay, entiendo el proceso y respeto lo que la religión católica procesa, pero internamente representa la internalización de eso. Por eso Erx es clave en este punto. Y tiene que ser que cada uno que internamente presiente y nombre la palabra Erx, representa tu propio mundo interno que podés verlo y visualizarlo astralmente como una ciudad intraterrena, como lo que vos Claro, quieras, porque se claro. adapta a tu capacidad de comprensión de la realidad que vos tenés y procesás en el momento en que estás evocando esa realidad, a nivel de evolución que tengas, en Claro. síntesis. ¿Se Ok. entiende, Marce, lo que digo? Sí. Entonces, la clave de este proceso radica en el despertar de la conciencia. Por eso mi Claro. sitio web es ERX, el despertar de la El despertar de la conciencia. conciencia. ¿Por qué? Porque se Totalmente. trata de eso, de nuestro propio mundo interior. Ahora bien, por cosas que me pasaron a posterior, que vos conocés y que, bueno, por ahí en otro momento vamos a hablar, porque me tocaron vivir muchas cosas. En el caso de una expedición que me invitaron, bueno, se pueden enterar en la página arx.org, ok, me invitaron a una expedición con un rompehielos ruso atómico. ¿Y qué pasó con eso? Ahí pasó algo muy grande que también cambió mi vida, pero esto fue en el 2003. ¿Ok? Y te estoy Ujú. hablando de 1986 cuando tuve la experiencia. Pasaron un montón de años. En 1989 muere Ángela Coglanis, ¿ok? Lo Sí, asesinan. lo asesinan. ¿Por qué? Vamos a decir un asesinato ritual, vamos a decirlo así, que tiene que Sí. ver con un montón de otras cosas, no importa la trastienda, no me quiero meter en eso, tengo Ujú. información, pero prefiero no compartirlo públicamente, Ok. o sea, pasaron cosas, por algo lo mataron, no por algo que haya hecho mal Ángel, o sea, Claro. ¿se No, entiende no, a qué no. me refiero? Entonces, bueno, Sí, es, digamos, decime. es un tema, digamos, más allá de lo que haya sucedido, por supuesto que es un tema como muy importante, toda la aparición de ERX a partir de ese tiempo y las Mm, primeras personas que toman el guante, ¿no? Empezar a hacer esta difusión. Evidentemente, como siempre dijimos, y vos me lo enseñaste hace muchos años, me dijiste, mm, querido Marce, las blancas no juegan no solas, juegan solas, exactamente. Bien, ¿ok? ahora, vamos a darlo vuelta de ahora en adelante, te invito. Así como Dale, te mostré esa frase, ahora la invertimos. Las negras no juegan solas. fantástico.
Sí, me encanta. Claro que ¿Eh? sí. Ok, Sí, vamos a darlo sí, vuelta. En el principio era así, en nuestra época, en esos ujú, comienzos, era tomar conciencia de que no estaba solo, que no estaba solamente la luz y los maestros y la hermandad por blanca y la jerarquía supuesto. espiritual. O sea, no estaba solamente eso, también estaban los Illuminati, también estaba la elite, también estaba el otro lado. Que de eso tenemos Ok, que ser conscientes. Pero ojo, claro. guarda con creer que ser consciente del sistema es despertar, porque de ninguna manera lo es. Vos me Ujú, entendés lo que digo. Y sí, sé que claro. tu audiencia, por el nivel de conciencia que tienen, gracias a tu trabajo interno, va a saber comprender a qué nos estamos refiriendo. Entonces, Ujú, bueno, seguimos. Entonces, sí, ¿cuál es la clave principal de este proceso? En el 89 muere Ángela Coglanis, el maestro Yaco, antes de su muerte obviamente quedamos todos totalmente como sí. sorprendidísimos, imagínate, Ujú, nos hizo re mal a todos en ese momento, a todo el grupo del maestro, en los cuales especialmente nosotros que habíamos tenido la oportunidad de presenciar y conocerlo de manera directa y encima tenerlo también en las reuniones del maestro, fue muy fuerte para muy nosotros. El fuerte, 89 fue claro. trágico. En ese momento el maestro Yaco nos prohíbe a Marce Albala y a mí, con mucho criterio, ir a Capilla del Monte, a raíz, Ok, obviamente, del asesinato claro. de Ángel. Por lo tanto, pasaron 10 años exactamente del evento, ¿ok? Y 10 años después yo pido permiso al maestro Yaco y el maestro Yaco me lo concede para volver al lugar. Vuelvo a Los Ok. Terrones, me hago amigo de Aldo Verón, que falleció hace muy poquito, en el cual Ujú, tuvimos causalmente una entrevista a pedido de él, porque yo había estado en Capilla del Monte, mirá la sincronicidad, ¿no? O sea, una semana antes de que parta, o menos, no recuerdo cuánto, pero muy cerca a su partida, él pide una entrevista con Marcel Valle y conmigo. ujú. Wow. Que la tuvimos con Aldo Verón. Aldo Verón, ¿quién es? El dueño de los terrones, o sea, del patio trasero del Uritorco, para que entiendan que es Exacto. ahí donde está el Valle del Silencio, en donde está Erx, ¿ok? Ujú, Bueno, vuelvo para atrás de vuelta. Pasado esos 10 años, yo vuelvo. Cuando vuelvo, me conecto con Aldo Verón, empezamos a charlar, nos hacemos amigos, realmente generamos una gran amistad. Él estaba con una escopeta, imagínate, parado, impidiendo el paso a cualquiera que se le ocurra entrar en su to- predio, porque son sus tierras. Obviamente todo el mundo saltaba a la tranquera, bueno, y todo lo que pasaba en esa época que era muy fuerte, porque todo el mundo quería ver a ver si se seguían viendo las luces o no, entonces se filtraban. Entonces él con esa actitud, bueno, que respetable, son sus Frenaba. tierras, cada uno frenaba toda la invasión que venía de la gente de afuera que quería volver a revivir todo eso. Empiezo a hablar con Marce, él, perdón. no Te tenía, hago sí, un decime, segundo, te interrumpo porque hay alguien que nos está por saludando, que favor, es un amigo de los dale, dos. adelante, No sé si lo por conoces, se favor. llama Gerardo Curio, se llama, y está en este Pero momento acá con nosotros. sí, por favor, Gerardo. Una alegría maravillosa escucharte, querido Gerardo. Sí, que le escribí el Bueno, o sea prólogo que, de su libro sobre Napoleón, ¿no? claro, bueno, justamente hicimos un vivo el martes y hablábamos de eso, donde recomendábamos Mirá que vos, decíamos que tu prólogo dentro del libro de Napoleón es una obra de arte dentro de otro arte, porque realmente ese prólogo es exquisito, Marce. increíble. Y Sí, justamente lo recomendábamos gracias. el martes, así El que bueno, libro una de alegría que Gerardo. Gerardo nos esté acompañando acá. Buenísimo. Un abrazo gigante, querido Gerardo, y ya estaremos en contacto pronto, nuevamente. Bueno, seguimos. Entonces, ¿dónde Seguimos. estábamos? Ah, Estábamos sí, que sacaba los tiros a la gente que se quería acercar. exactamente, que se quería acercar. Entonces, la gente que venía, él los espantaba, vamos a decir. Sí. Cuando yo llego y me empiezo a conectar con él, empiezo a hablar con él no tenía mucha información acerca de todo, había conocido a Ujú, Coglanis, por supuesto, pero no tenía información, vamos a decir, por el nivel vamos a decir, de conciencia que tenía Aldo en ese momento. Bueno, entonces yo empiezo a trabajar con él, empiezo a hablar con él mucho, muy seguido, empiezo a ir muy seguido allá, incluso voy a la casa de la esposa de Ángela Coglan, la casa de Betia Coglani, que en ese momento se ujú. llamaba Encuentro, participé varias veces, mucha cantidad de veces, iba con ella, charlábamos, ahí me enteré un montón de cosas, de trastiendas, de procesos acerca de ella, que por supuesto ella se acordaba del maestro Yaco, no se acordaba de mí, pero sí del maestro Yaco. Así que bueno, todo un proceso muy importante en Sí. relación a todo eso, eso después de la muerte de Ángel estoy hablando. Sí, sí, sí. En un Posterior a momento eso. dado, posterior a eso, en un momento dado se me ocurre mágicamente, porque me había ido al camino del cristal,
en ese momento no existía, y le digo a Aldo Verón, ¿sabes qué, querido Aldo? Estaría bueno que pongamos un cristal para generar una meditación frente al Valle del Silencio en donde supuestamente está Erx, ¿ok? Sí, sí, sí. Entonces, a Aldo le gustó la idea, pusimos un primer cristal, le compré un cristal de 2 kilos de cuarzo, me había dicho dónde tenía que ir a comprar, que era un museo de piedras que había, que estaba en Los Cocos, creo por ahí, y fuimos cerca de Los Cocos, compramos el cristal y se lo donamos de buena onda a Aldo, y él lo puso, pero a la altura humana. A la Ajá. semana había desaparecido, se lo habían Wow. robado. Otra vez de Ujú. vuelta, voy otra vez, no se había puesto, sacaron era un solo palo, vuelvo otra vez a comprar el cristal y otra vez a donárselo, un segundo cristal. Siempre la tercera era la vencida. Por supuesto lo volvieron a robar. Lo Lo volvieron a volvimos a robar. poner. Y finalmente, el cristal que está puesto en este momento en los terrones es el cristal que nosotros devolvimos a donar por tercera vez a Aldo Verón, pero Aldo Verón dijo, me cansé, Marce. Vamos a poner 2 columnas de luz a una altura en la cual no la pueda, se tiene que trepar por la... Ya eso no va a pasar, ¿entendés? Y Además yo he nosotros estado vamos a ahí estar y lo vi, y vigilando. es maravilloso, Marce. Ok. Es Así que, maravilloso estar ahí, aparte la vista que tenés en exactamente, ese bueno, lugar, parado debajo de ese cristal, es una ahí nos maravilla. llevaba, ese era uno de los lugares que nos llevaba Ángel. Una Qué de las bárbaro. paradas, como le llamaba él, que nos llevaba Ángel. En ese lugar, que era donde se veía todo el valle, de ahí yo personalmente, sin que nadie me diga nada, yo vi salir las luces de adentro de la tierra, luces, ¿eh? No vi nada Sí. físico, No, todo no, no, pero dimensional, todo etérico, claro. entidades, si querés, vamos a decirle. Sí, sí. Por supuesto, a Coblani le decía las naves, ¿no? Ujú. Esa era la palabra que utilizaba. Pero para mí, internamente son entidades que salían y yo veía las luces flotando ahí arriba, moviéndose para un lado o para el otro. Incluso también vi otro tipo de cosas, pero bueno, no viene al caso ahora. Pero sí es importante lo que pasó en ese momento. Después con mi señora le pedimos, el día del cumpleaños de mi señora, de Nancy, ¿ok? Ujú. Le pedimos yo le pedí si nos permitía quedarnos a la noche en el lugar. Y entonces, bueno, tuve la bendición, gracias a Aldo, de poder participar los dos solitos de noche. Yo quiero ver cuántas personas pueden hacer Se ese animan. proceso en ese lugar, ¿ok? Claro, Los dos con 2 linternitas, subiendo por todo el camino caminando, obviamente estaba terminante, el auto lo teníamos que dejar en la tranquera, y poder subir hasta arriba, vivir la experiencia, volvimos a ver con ella no lo había presenciado porque todavía no, o sea, no nos habíamos conocido en la época que estaba Ángela Coglanis, ella llegó después claro. al grupo del maestro Yaco, y bueno, y ahí es donde volvimos a revivir todo, gracias por supuesto en una primera instancia a Sabetea Coglanis, que hizo el primer encuentro desde las 7 de la tarde en adelante, en donde también volvimos a ver, y después tuvimos esta otra experiencia, no una vez sino varias, hicimos con, especialmente la del día del cumpleaños, que fue la que más vimos, que tuvimos muy cerca, ¿ok? Marce, ¿cómo Sí, impactaba cada una de esas experiencias? bueno, Porque ahí va, estamos hablando que ahora vamos a Erx llegar, mundo interno, ¿no? ¿Cómo vamos a impactaba en llegar, vos vamos a llegar a eso. internamente, ¿no? Cada Que una de esas Eso, experiencias. eso es lo más importante de todo, porque si no, nos quedamos en lo fenoménico. ¿Qué significa eso? Claro. Nos quedamos presos de mirar las luces. Hay que tener mucho cuidado con eso. Sin Me lo embargo, dijiste hace 14 entiendo, años, Marce. por eso, por eso. O sea, lo primero que pasa es quedarte preso de esa realidad. ¿Entendés qué es Me eso? Pues dijiste, ya va, viste mira las la luz. luces, me acuerdo. Ya viste las luces, listo, ok, ya pasó. Salí de lo Listo, fenomenológico ya porque si no pasó. te quedas acá anclado. Ya lo viste, ya lo Exactamente. entendiste, Y no salí de ahí, correte empieza de ahí. el verdadero propósito de lo que es. Para no quedar preso de lo fenoménico, empieza el reflejo interior, que es ese mundo Claro. interno que decíamos que había escrito Trigueriño en su libro. Perdón. Bueno, No, y por favor. entonces, ¿por qué el mundo interno? O sea, vamos a hablar un poco ahora de cuál es el propósito de ver esas luces. ¿En Ok, qué te cambia? Un poco tu pregunta, ¿no? O sea, ¿qué te claro. modifica? ¿En qué te Ujú. transforma? En darte cuenta que tenés que meterte para adentro.
que tu realidad interior, tu mundo interno es la clave. Cuando a mí me pasó el tema de la expedición, que íbamos a hacer una expedición con un rompehielos ruso atómico, me contactaron desde Estados Unidos Steve Curray, que era un gran expedicionario en ese momento de territorios vírgenes, para hacer una expedición, vamos a decir, en la línea del Almirante Beer, que entrar por la apertura polar norte, hay una apertura polar norte, una apertura polar sur, por supuesto, todo eso bloqueado Ujú. por la LIT, Sí, ¿ok? Vamos a decir súper así, custodiado, ¿no? Claro, súper súper, custodiado, claro. súper custodiado, pero él como tenía muchos contactos, había sido tapa de National Geographic por haber descubierto el salto de agua más grande que existe actualmente, salió en el Guinness también, Ujú. que es el en el valle del río Sampo en el Tíbet. Tenía Ajá. contactos con gente, pero súper especial, súper importante. Bueno, y él decide, por sincronicidad, no me voy a meter en eso, pero él decide armar una expedición pública, que es la primera que se hizo pública, ¿ok? Para tratar de descubrir si la teoría de la Tierra hueca era real o no. Ujú. Y yo tuve la dicha de ser invitado por él y ser elegido como el preparador espiritual, como él me nombraba, de la expedición. La expedición en ese momento valía $20.000, que hoy, esto fue en el 2003, que hoy sería, no sé, 100.000. ¿Entendés? No sé, Claro. una Sí, cifra sí, 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 infinita. sí. ¿Por qué? Porque teníamos que pagar en ese momento $1.000.000 para poder, vamos a decir, alquilar el barco con el helicóptero, con todas las necesidades, con la seguridad, el tema de los permisos que había que conseguir. Íbamos a salir de las Islas Nueva Siberia, de Murmansk, del puerto de Murmansk, y de ahí íbamos a hacer todo el camino para poder entrar en la apertura polar, que estaba siempre, y atención con esto, nunca en el polo geográfico, sino en el polo magnético. El polo Claro, que geográfico, vamos a decir, es 90, en donde tiene el movimiento de rotación la Tierra, pero el polo magnético no es equivalente al polo geográfico. o sea, son otros Pero ¿qué grados, está pasa? corrido, claro, está Está corrido, corrido. está así, como te estoy mostrando en la imagen. Ahora, Exacto. ¿qué pasa? El polo magnético se mueve, el geográfico no. ¿Por qué se mueve? Porque el magnetismo de la Tierra va cambiando. En ese Ok. momento, las coordenadas en donde se encontraba la apertura polar, donde se encontraba el polo magnético, era 84.441, me las acuerdo de memoria por el proceso que me tocó vivir, en ese momento. Ahora ya no está más ahí, ahora está Claro. totalmente corrido y están adentro de Rusia aparentemente, en este momento. O sea que la Mira. apertura polar está más o menos en Rusia, es lo que se cree en este momento, hay que investigar cómo está en este momento el polo magnético. Y por ahí íbamos a entrar a la Tierra interna con el rompehielos ruso, físicamente. ¿Cuál era mi trabajo? Y ahora vamos a hablar de eso. De toda la preparación interior que gané por haber tenido esa experiencia que tuve con Ángela Coglanes y principalmente por la enseñanza que me había dado el maestro Jaco Albala. Claro, Yo uní las dos realidades. Por supuesto, además que, bueno, Ángel venía a escuchar al maestro. No hace falta más nada decir, ¿no? Entonces, bueno, claro. ¿cuál es la clave de este proceso? Tu trabajo interno. ¿Y qué es lo que descubrí con el tema de la expedición? Que después voy a seguir contando. O sea, lo que descubrí es que es tu propio mundo interno. Si vos querés ir al centro de la Tierra físicamente, primero tenés que ir al centro de tu propio interior, de tu propio corazón, Claro, eternamente. totalmente, Jamás totalmente, Marce. nadie va a entrar por haber pagado $20.000 o por haber, y esto eran las discusiones que yo tenía con Steve, o sea que la gente que pagaba esa plata no estaba preparado internamente para poder tolerar el desafío enorme que significaba, por ejemplo, encontrarse, qué sé yo, con árboles más grandes que los baobabs, ¿entendés? Con hortalizas gigantescas, ni hablar con los animales, que podía haber hasta animales prehistóricos y es lo que se considera, como por Sí, ejemplo los mamuts. y con seres, ¿no? Con No, eso, seres. eso, ni hablar de eso ni Claro, hablar, pero lo porque hay importante de es entender todo. esto, Marce, digo, no era vos con todo tu conocimiento interior, porque como vos decís, primero uno tiene que Ahora vamos a autoconocerse desarrollar. interior. Lo importante era que la gente al cual vos ibas a preparar debían trabajar interiormente para entender que no era un viaje turístico, no iban a sacar No, fotitos. es que Esto eso, era un no, trabajo no, yo interno. te digo, bueno, acá es donde empezamos con el trabajo interno, ¿no? A raíz de que tu excelente pregunta, porque lo que me estás diciendo es un tema de ego, todo es un tema de ego. Claro, sí, por La supuesto. personalidad es el ego. ¿Ok? Claro. Y es la conexión de la personalidad con el alma, la clave de la salida a todas las dificultades humanas, para poder conocer Ujú. tus miserias y tus virtudes. Ahí empieza el verdadero trabajo interno. Pero para esto
Eh, Desarrollé 5 claves que están en Expuntor para los que los quieran investigar, incluso hay videos hechos por mí y todo. Ujú. Pero me gustaría compartir estas 5 claves que yo considero acerca del despertar de la conciencia, que están relacionadas con las claves que vos das, ¿ok? Ujú. O sea, evidentemente que viene del mismo mundo. Entonces, por eso mismo, me gustaría empezar a compartir cuáles serían esas 5 claves que Claro, considero son del despertar de la maravilloso, Marcelo. conciencia e incluso generar un ejercicio para poder explicarlas, si me lo permitís y Por tu audiencia supuesto, lo Marce. considera. Claro que Me sí, parece, sí. me parece maravilloso armar un ejercicio para poder meter en conciencia y especialmente creo que el gran mensaje, el propósito más grande, y seamos conscientes y lo vuelvo a repetir, el propósito más grande que tiene ir a ver las luces es esto que vamos a hablar ahora. No ver las luces. Maravilloso. Ver las luces es jardín de infantes. Tenemos que entender eso. Eso es jardín de infantes. Es como nombrar la palabra iniciación. La iniciación tiene muchos niveles. ¿Ok? Claro. No solamente iniciación adentro, sino que podés iniciarte, no sé, y pido perdón porque vos, como vos sos marketingero, iniciación en marketing, es una iniciación. Iniciación en Claro, Reiki, sí. tiene otro nivel. Iniciación Sí, sí. en mindfulness, es otro nivel. Iniciación en todo lo que quieras, Sí, pero yo no hablo de esa iniciación. ya lo sé. Vamos a hablar después de lo que es de verdad de acuerdo a mi criterio, ¿no? Lo que yo considero, y es muy respetable lo que cada uno entiende, pero habla de esos niveles, porque entender verdaderamente lo que es una iniciación real, interior, lleva muchísimo trabajo interno. ¿Y cuál es ese muchísimo trabajo interno? La primera clave de la enseñanza, o sea, la primera clave del despertar de la conciencia, que es atenta observación. ¿Te suena? Y Entonces, me ¿qué emociona. es? ¿Qué es atenta observación? La autoobservación volcada a lo que pensamos, sentimos, decimos y hacemos. ¿Por qué? Porque primero pensamos una cosa, sentimos otra, decimos otra y hacemos otra. Esa es la verdad. Esto es lo que hablábamos hace 14 años atrás. Sí, Marce. ¿Ok? Entonces, entender esto, que decir, bueno, sí, atenta observación, ¿qué significa? No, pero yo sé lo que, yo sé, Marcelito, yo sé lo que pienso, pero para que me trata de idiota, no, no, no. Perdón, discúlpame, pero te garantizo que más del 90% de las personas que se consideran espirituales no tienen ni idea a lo que me refiero. Por eso quiero hacer un ejercicio para que sea Sí. claro y para que se revele realmente qué es tener atenta observación en una primera instancia volcada hacia lo que pensamos. Ujú. Porque la clave es esa, para empezar a trabajar internamente. Es eso, es un proceso consciente de autoobservación profunda. Bueno, ¿cómo se hace? Vamos a hacer el ejercicio juntos, Marce, Vamos, claro. y toda tu audiencia, los que quieran, Claro, con todos, todo gusto todos. lo haremos. Claro, obvio, Vamos, claro. adelante. Entonces, voy a dar la consigna. La consigna es la siguiente. Cuando yo haga así y aplauda, recién ahí van a hacer lo que les voy a comunicar ahora. Antes no lo tienen que hacer. Atención y escuchen bien la consigna. La clave dice, pensá, hola Marcelo, y cuando lo hayas pensado, tenés que decir, sí, ya lo pensé. ¿Todavía no? No lo Ujú. pienses ahora, porque quiero que lo observes en tu mente, en tu pantalla mental, que observes eh, el pensamiento que estás gestando, que estás creando, que dice, hola Marcelo, ¿ok? Todavía no, no lo hagas ahora, ahora, Sí, ya lo pensé. perfecto. Entonces, la primera vez que lo hacemos es como muy desconcertante en este aspecto, pero estoy observando mi mente, no, pero ya sé, es una estupidez lo que decís. Vamos a ver esto. Segundo nivel, ahora lo vamos a ver con mayor claridad. Vamos a hacer exactamente el mismo ejercicio. Vamos a pensar, hola Marcelo, y cuando lo hayamos pensado vamos a decir, sí, ya lo pensé. Cuando Ujú. aplauda, no ahora. Sí, ya lo pensé. Perfecto. Y por última vez, vamos a quedarnos un ratito más, Marce, junto con toda tu audiencia, en observar el hola Marcelo, principalmente, y que lo veamos con claridad nuestro propio pensamiento, y después que lo hayamos visto el hola Marcelo, decimos, sí, ya lo pensé. Ahora.
Un ratito más. Sí, ya lo pensé. Perfecto. ¿Cuál es la revelación de esto? Hay dos adentro tuyo. Y tomar conciencia de esto es la clave de la evolución. Todas, la mayoría de los trabajos interiores y espirituales, la clave radica en la autoobservación volcada en una primera instancia a lo que pensás. Entonces, ¿qué significa el sí ya lo pensé? El sí ya lo pensé es alguien que observa a Lola Marcelo. Está por arriba y lo observa. Y dice, sí, ya lo Claro, pensé. Entonces hay dos en tu mente. O sea, lo observado, que es el hola Marcelo, y el que dice, sí, ya lo pensé, que es el observador, que está el observando lo que estás observador. pensando, que está pensando el hola Marcelo. Entonces tenés un observador y lo observado. O si querés en otro nivel, el pensador y lo pensado. ¿Te das cuenta? Entonces ya ahí, eso ya es la gran revelación. Tengo dos adentro. Tengo un observador y tengo el observado, que si no haces este ejercicio, no te das cuenta. Y para vos es todo algo lineal para la mente, que eso es lo normal cuando no te observas. Ahora, ¿cuál es la clave del proceso? ¿Y en qué radica el trabajo interior? Desde mi punto de vista, vuelvo a repetir, con el respeto de toda la gente, de lo que representa el trabajo interior. Y te hablo por experiencia propia, de autoobservación Ujú, propia, de descubrir los mecanismos internos que generan la mente en una primera instancia. claro. Entonces, ¿qué pasa? Ahora vamos en profundidad, nos vamos a metiendo cada vez más en profundidad. Lo observado, Lola Marcelo, se transforma en un diálogo interno tremendo que tenés acerca porque te tildaste con tu esposa, o te tildaste con tu hermano, o te tildaste con Ajá. tu mamá, o estás enojado, o un ataque de ira. ¿Qué pasa? Te ¿Qué salís tenés de que foco. hacer? Y exactamente, irte al observador. Porque Lola Marcelo es lo pensado, es lo observado. Si vos te vas al observador, automáticamente te retirás de ese momento si no estás adentro del mundo del pensamiento. Por lo tanto, si lo imaginás como un lago, hay oleaje permanentemente en el lago. ¿Eso qué significa? Que hay diálogo interno. Que tu mente está chiqui, 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 chiqui todo el tiempo y ni te das cuenta que está chiqui, chiqui todo el tiempo. Claro. Porque como no tenés atento observación, no te das cuenta del diálogo interno profundo que tenés adentro. Y ahora Ujú. viene la clave. Observo que tengo un mal pensamiento, ponele, Marce. Vamos a decir cualquier cosa Sí, para entender el concepto. sí, sí. Tengo un mal pensamiento, viene un mal pensamiento. ¿Qué tengo que hacer? Tengo que observar, porque el observador tiene que tener la capacidad, si no estás adentro de lo pensado, tiene que tener Sí. la capacidad de no justificar y no condenar, sin justificar y sin condenar lo visto, lo observado en tu mente. Si justificases, sí, pero no, creía que era así, no, pero tal vez, ¿entendés? ¿Eso qué significa? Justificar. ¿Y eso que lo hace el ego? La personalidad. Claro. El observador, ¿qué es finalmente? Un observador del alma. O si querés, un punto de avanzada de la personalidad hacia el alma. ¿Ok? Entonces ahí es donde nace el principio, el embajador, primer embajador del alma es el observador. Es cuando podés Ya ponerte en ese lugar sin justificar y sin condenarte. Decime, Marce, perdón. quiero a ver si esto este pensamiento que tengo respecto al observador, ¿no? Cuando uno se pone en modo Dale. observador, con esa emoción que viene, ¿sí? Ujú. Esa emoción, si yo la veo desde el observador, esa emoción va a venir, yo la voy a comprender, la voy a abrazar, pero no me va a sacar de foco. Entonces, de esa manera, al comenzar a trabajar mi parte observadora, voy a conseguir lo que se dice la neutralidad en cuanto a la emoción. ¿Para qué? Para que no Ujú. me desequilibre lo que viene en Eh, mí. Muy bien, Marce, maravilloso lo que ¿Sí? decís. Totalmente, pero acordate de esto. La emoción, que ya es lo que siento, pensar, sentir, decir y hacer, ¿ok? Ujú. Entonces, es el sentir. He visto que sucede mucho, no hay que sentir menos intelecto y más, es que no tenés equivalentes en la mente para comprender lo que sentís. Entonces tenés que crecer en autoobservación volcada hacia lo que pensás, para poder desarrollar equivalentes concienciales mentales, para poder interpretar y decodificar lo que estás sintiendo, porque no tenemos ni idea de lo que sentimos y creemos que entendemos lo que sentimos y no lo entendemos. Ujú. Hasta que no decodificamos en nuestra mente Ujú. lo que pasa, la emoción se monta arriba del pensamiento, es Ok. lo que vos estás diciendo.
Eso es lo primero que tenemos que ser conscientes. Pero ya es otro tema. Vamos a enfocarnos solamente en el pensamiento, porque si no nos tenemos que meter en el cuerpo emocional, que ya es otra historia, que es la famosa inteligencia emocional, pero verla desde otros ángulos, ¿ok? No la que se Perfecto, conoce perfecto. vulgarmente. ¿Se entiende? Entonces, volvamos de vuelta para entender que es mental lo que yo estoy Ujú. intentando compartir. ¿Por qué? ¿Por qué? Por esto que vos decís. Cuando viene el pensamiento negativo, que viene cargado con la emoción, ¿puedo tomar distancia y generar esa neutralidad que vos hablabas? Por supuesto que sí. Pero tenés Ujú. que acordarte de estar en atenta observación. Y Claro. la mente no está entrenada en eso. ¿Te das No. cuenta? Esto es por eso. Y primer entrenamiento es acordarte. Y segundo, y por que te acordaste un ratito así. Y la clave, el verdadero trabajo interno es estar 24 horas en atenta observación Claro, sin totalmente. que haya baches. Vas al laburo, volviste del laburo, estás cansado, quiero soltar, vamos a tomar mate. Claro. Eso, Pero eso Marce, es, sí, decime. podés tomar mate en atenta observación. Ahí está la Ah, regla esa del es otra juego. cosa, pero por Obvio, supuesto. O sea, nadie obvio. dice que no tome mate. Toma mate, pero en atenta observación. El Sí. tema es cuando querés soltar y soltás todo, ¿no? Quiero soltar, vamos a tomar una cervecita con los amigos, o vamos, o lo que sea. ¿Entendés? Quiero soltar. No, 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 no tenés que soltar. No, ¿Te no, no. parece, no te parece que tu vida es un suerte? ¿Se entiende lo que quiero decir? Porque O sea, aparte, porque no Marce, hay un... Sí, las sincronías no tienen un momento para llegar. Las sincronías no. llegan Y y tenés que estar en llegan. Y atenta si vos no observación estás para en atenta detectarla. observación, pasan. Entonces, Pasan de si vos estás largo. yo no me voy a olvidar nunca tu enseñanza, Marce. Ese día, cuando nos conocimos por primera vez en el bar Pertuti, y me dijiste, Marcelo, ¿sabés lo que son las sincronías? No. Ven, y vamos a la calle. Y yo digo, ¿y este hombre a dónde me lleva? Y yo caminaba al lado de Marcelo, y Marcelo me iba hablando, pero Marcelo iba estando en lo que él está explicando ahora, esta atenta observación, y me decía, mirá, allá dice sincronías, en un cartel. Yo miraba, ok, allá dice despertar. Allá dice maestros. Yo digo, pero, Qué claro, maestro. y cuando él me Me acuerdo. señalaba, cuando vos me señalabas, Marce, yo siempre cuento esa anécdota, yo veía como que el cartel se iluminaba. Entonces, ¿qué me pasó? Yo entendí que lo que vos fuiste fue un activador de mi memoria, porque evidentemente mi alma, mi ser, debería Así es. manejarse en otro momento a través del mundo de las sincronías. Entonces, este ejercicio de la atenta observación es tan importante porque es a La base. diario, todos los días, si lo practicamos cada día vamos a estar más atentos. Y a Entonces, medida que esta está... atenta observación después se te hace un ejercicio Mirá, automático. exacto, maravilloso. Y mirá esta, porque vamos a explicar algo que no es conocido y voy a introducir un concepto que sí es conocido, pero lo vamos a traducir hacia nuestro propio interior. Ujú, Por supuesto, todo el mundo conoce lo que es la resonancia mórfica, ¿no? O sea, o el ujú, proyecto del centésimo mono, igual lo voy a explicar, si no, ok, o el proyecto del centésimo mono, ¿ok? De Rupert Sheldrake, que sería un equivalente a lo que es la masa crítica, mal llamada masa crítica, ¿ok? ok, Que eso sí sabemos todos y conocemos todos. Pero vamos a sí. contar qué pasó ahí. O sea, imagínate en una isla en Oceanía, había cierta raza de chimpancés y había cámaras por toda la isla en donde verificaban y se observaban los comportamientos de los chimpancés. ¿Qué pasó? Ujú, Sí, esto lo estaba haciendo un biólogo, ¿no? Rupert Sheldrake. Entonces, ¿qué hace? Mientras observaba el comportamiento, se daba cuenta que lo que hacían los chimpancés principalmente era levantarse en la mañana a la luz del día, arrancar papayas, que es una hortaliza, una especie de zanahoria, sacaban y se las comían así como venía, con tierra y todo. ¿Ok? De golpe, este, sucede que un día uno de los chimpancés patea al río que estaba ahí al bordecito, sin querer, patea una papaya. El chimpancé desesperado sale corriendo, la va a buscar, la saca. Y cuando la logra sacar, cuando la saca se la come. Y le encantó, estaba lavada de la papaya, no estaba con tierra. ¿Qué hizo? Volvió a agarrar otra papaya, la pateó al río y la volvió a agarrar. Y se comió otra, y otra, y otra, y otra, y le encantaba la papaya. Otros chimpancés que estaban alrededor empezaron a ver lo que estaba haciendo ese chimpancé y empezaron a patear las papayas al río y a sacarlas. Se llama el proyecto del centésimo mono, del mono 101, una cosa así, porque cuando se llega a un cierto porcentaje, ¿ok? En toda la Tierra, esa raza de monos, los monitos nuevos que nacen, comen la papaya lavada Patea- y nunca más con tierra. Qué maravilla.
No lo conocía, qué maravilla, Marce. Mirá vos. Bueno, eso se llama resonancia mórfica, que es la contraparte superior de lo que conocemos como masa crítica. ¿Ok? Pues la masa Ok. crítica está sacada del átomo, por eso digo mal llamada masa crítica. No, no, pero se Ahora bien, entiende, está espectacular. perfecto. Imagínate si eso pasa con chimpancés, ¿qué pasaría con la humanidad? Que ese sería el verdadero proceso del Claro, despertar, que es cuando claro. cierta cantidad, ponele X, eso no sabemos, le ponemos una X ahí, o sea, Ujú. X cantidad, 10%, lo que sea, de 8.000 millones de personas, logran tener una frecuencia vibratoria, porque es un tema de vibración, no hace falta que lo expliquemos, logran tener una frecuencia vibratoria tal que al lograr ese mínimo, automáticamente los nuevos niños empiezan a nacer y eso sería lo que conocemos como índigo, cristal, arcoíris, bueno, lo que sea. Ok, ¿Se entiende? ok. Sí, Entonces, Marce. eso es producto de esa resonancia mórfica. Vamos a un nivel más. Atención porque Sí. esto es lo revelador y esto es algo que descubrí personalmente que, como dicen los chicos, mis alumnos, me estalló la cabeza. Pues me gusta esa frase. ¿Qué pasó? Me di cuenta, y volvemos de vuelta para atrás, gracias a la atenta observación, que a medida que observas, se va produciendo en algún momento, de tanto observarte, una expansión de conciencia. La famosa expansión de conciencia. Ujú. Ahora bien, atención, Marcé, mirá esto sí es revelador. ¿Qué pasa cuando logras internamente, adentro de tu propio interior, una sumatoria de expansiones de conciencia que generan el, vamos a decir, el justo número para producir el verdadero despertar? Eso se llama resonancia mórfica interior y eso te lleva al verdadero despertar de la conciencia. Entonces es Uy, la sumatoria, ¿se entiende? De la misma manera sí. como los monos, de la misma manera como la humanidad, de la misma manera en nuestro propio interior. O sea, y eso va con la emoción, con la mente, con mecanismos mentales, con mecanismos emocionales. Eso opera de millones de formas en lo interno. Entonces, lograr esa resonancia mórfica interna, por ejemplo, tu caso de cosas que hablamos personalmente, pido permiso para compartir algo. Entonces, Ujú. ¿qué significa? Hay, tenés un montón de experiencias mágicas en tu vida de sincronicidades. En Muchísimas. algún Sí. momento va a estallar la resonancia mórfica. ¿Y qué va a pasar Ok. ahí? La contraparte superior de todas las expansiones de conciencia que tuvieron, que tienen más o menos una misma frecuencia o van variando, son variables. Entonces, ¿qué pasa? Cuando todas las variables interactúan entre sí, van a dar lugar a un resultado final. Y esa es la gran revelación en tu propio interior. Y ahí pegas lo que conocemos como un salto cuántico, en la Ven- conciencia. claro. Vendría a ser también como se le dice esto de empezar a subir en octavas en crecimiento del despertar Exacto, de la conciencia. Es maravilloso, esto. sería un poco eso, porque va subiendo cada vez de vibración. Entonces va cambiando tus expansiones, pero todas son expansiones de conciencia. Entonces se logra, aunque tenga diferente, vamos a decir, calidad, ¿ok? Cuando Claro. se llega a la cantidad, calidad de una con menos vibración, otra con más, de golpe un nodo sincrónico, como lo que hablamos el otro día. Ya vamos a Ujú. explicar después qué es un nodo sincrónico. Son muchas sincronicidades a la vez que están apuntando a una realidad que tenés que experimentar. Eso es un nodo Y esa, sincrónico. esa expansión de conciencia y ese Sí, crecimiento en luz es lo que sí. vos siempre hablás que es el albedo. Eso ya es otro nivel más. Ok, Muy bien, ok. muy bien. O Salió sea, bueno el alumno, ¿eh? sí, muy bien, muy bien, muy bien, tocayo. Me encantó. Es cierto, por supuesto, el albedo, ¿qué es albedo, no? O sea, podemos sacarlo de la ciencia y vamos a explicar albedo. Sí, El albedo científicamente significa cuánto de luz puede recibir un objeto y cuánto puede refractarlo. Por ejemplo, ¿cuál es el objeto que tiene esa capacidad de poder devolver la mayor cantidad de luz al recibirla? La nieve. La nieve ah, ok. tiene un 90% de refracción y de devolver la luz. Traducirlo a lo interno. ¿Cuánta luz puedes absorber y cuánta luz puedes ofrecer y dar a la humanidad? Eso es Si albedo. abrís tu Bien, corazón, te expandís en luz. exactamente, te expandís en luz. Pero necesitas tener conciencia cardíaca, ya vamos a hablar de eso. Pero sigamos porque todavía estamos en la primera clave y atenta Estamos en el observación uno, nada más. claro. Estamos en el uno, ¿entendés? Por eso te digo.
Bueno, segunda, para seguir avanzando. Recuerden, Sí. entonces hacemos una síntesis chiquitita de atenta observación. La importancia que tiene la atenta observación es para producir esas resonancias mórficas de expansiones de conciencias graduales, y subrayo graduales, durante toda tu vida, hasta que finalmente estallan en una gran revelación, en un gran suceso, en lo que llamamos un nodo sincrónico. O si querés un Bien. salto cuántico en tu conciencia. Y eso te Ok. lleva al despertar. Pero bien, ya que estamos en atenta observación, quiero cerrar con esto. Para mí, para Marcelo Martorelli, ¿qué es el despertar de la conciencia? Si vos me preguntás eso, Marce, yo te digo para mí lo que es. Así como de la conciencia onírica, estado de sueño, seguime, Ujú. estado de sueño. Suena el despertador y nos despertamos a la conciencia vigílica, este estado entre comillas de despierto. ¿Ok? Sí. ¿Por qué digo suena el despertador? Porque es muy importante el despertador. Vos fíjate que vos estás durmiendo, suena el despertador, te tenés que levantar para ir a laburar y suena el despertador y estás, no, un poquito más, que el sueño está buenísimo, un poquito más, y esperás y no te despertás conscientemente, pero ya está entrando y está cooptando la realidad, la conciencia vigílica, que es el estado que te tenés que de despierto, y está cooptando, porque sonó el despertador, ya está comiendo y ya está haciendo desaparecer la conciencia onírica que era el sueño que tenías, o sea, el estado de sueño. Sí. ¿Vamos bien ahí? ¿Hasta ahí vamos Sí. bien? El despertador te marca la clave. Bien. Ahora, para mí, ¿qué es el despertar de la conciencia? Es despertar de este estado de conciencia vigílica a otro estado. ¿Te das Totalmente. cuenta? Entonces, ¿podemos despertar desde la conciencia vigílica a otro estado de conciencia? Sí. Sí. Entonces, ¿cuál sería el despertador? ¿No? Que necesitamos para poder Claro, digo, despertar ¿cuál de es? este estado de la vigilia. ¿Cuál es el despertador Bueno, para a ver, pasar ahí al próximo Marce, estado? Dale, digo mi opinión a ver qué te parece. Yo creo por que cada favor. uno de nosotros tenemos un punto clave en nuestra vida que nos llega este despertador. Y va a depender de cuán atentos estemos para saber que este es el momento clave. Particularmente yo cuento mi experiencia, mi despertador Sí, fue ese por día supuesto. llegando a mi trabajo, cuando estoy estacionando y recibo por primera vez ese primer mensaje de Marcelo, te estamos esperando en ERS Capilla del Monte. Ese fue mi despertador, que yo Mm, cuento, que me metí como perfecto. loco a la computadora, prendí la computadora, puse ERS, que no sabía ni cómo escribirlo, Marce, puse ERS Capilla del Monte, ¿y qué es lo primero que me aparece en la computadora? Tu página, erx.org. Ahí yo entro, veo tu libro llamado Planetario, recuerdo que eran las 9 de la mañana, esperé a las 10 que abría la librería Jenny y salía corriendo a comprarme el libro. Y ahí comienza toda mi historia del despertar, pero el despertador funcionó porque yo estuve atento y accioné a ese despertador. Exactamente. Bien, ahora Porque vuelvo de lo vuelta a podría haber esto. dejado pasar y no hubiera pasado nada. Te va a encantar, Marce, lo que te voy a decir, pues tiene que ver con tu futuro. Va. Entonces, eso que vos estás diciendo ahí, más otras más que tuviste a lo largo de tu vida, van a formar Ujú. una resonancia mórfica de esos Ok. momentos. Ujú. ¿Entendés? Cuando Sí, eso sí. estalle, vas a pasar a otro estado, en donde vas a ver la realidad no como la ves hoy, en un estado superior al que la ves hoy, porque Ok. siempre vas escalando, porque siempre vas elevando tu vibración cada vez más. Ok. ¿Ok? Y empieza lo que llamamos la conexión con tu propia alma, porque el observador, que es en realidad en una primera instancia un punto de avanzada de la personalidad cercana al alma, ¿ok? Que sería como se lo llama normalmente el yo superior, el yo discípulo, como lo quiera llamar, porque nuestro maestro interno es nuestra propia alma, por lo tanto la personalidad es el yo discípulo, que quiere hacer lo que Ujú. se le canta, perdón por la Claro. mala palabra, ¿entendés? Quiere hacer lo que quiere, ¿entendés? Y tiene Ujú. mucho ego y es muy soberbio, y es en sus términos, y no puede aceptar que pueda haber una realidad superior en sí mismo, que es la realidad de tu propia alma. Ok. Volvemos. Entonces, una vez que entendemos eso y podemos empezar a, a vivir en atenta observación, empieza el trabajo interno de forjar lo que se llama una antacarana, que es un puente que conecta la personalidad con tu propia alma. Y ahí empieza el verdadero proceso del despertar para mí, de acuerdo a mi criterio, a lo que yo considero que es despertar, que está Ok. relacionado con el proceso iniciático, real, que tiene que haber una etapa discipular. Si vos no despertás a reconocer tu propia alma, tu propio maestro interno,
Esta es la clave de toda la Ujú. evolución. Si vos no despertás a reconocer tu propia alma, tu propio maestro interno, no hay manera de que eso sea una realidad para vos. Ahora, ¿cómo haces para despertar ahí? ¿Cómo haces para conectar con tu alma? Y la gran pregunta, ¿qué es el alma? El alma está formado por ideas, por extractos, por síntesis, por moralejas, no por pensamientos. Eso es mente. Claro. Repito, el alma está formado por síntesis, por extractos, por ideas, por moralejas, no por pensamientos. Si hay pensamiento, es mente, no es alma. ¿Por Claro. qué? Por ejemplo, el ejemplo maravilloso, me acuerdo que daba el maestro Yaco, diciendo, bueno, imagínate, Marcelito me decía, ¿ves la luz de la lamparita? Sí, el filamento de la lamparita vieja de las Sí, antiguas, ¿no? sí. ¿Viste el filamento? Bueno, el filamento de la lamparita es una idea. La luz que rodea toda la habitación es el mundo del pensamiento. O sea, es el origen de todo Qué eso. Y me daba maravilla. el ejemplo, por ejemplo, de Miguel Ángel. Cuando Miguel Ángel hizo la capilla de Sistina, por inspiración, porque conectó con el reino de la originalidad, por su propia Ujú. inspiración, esto tiene que ver con el arte evolutivo, conecta con ese nivel y en un segundo, en forma de síntesis de extractos de ideas, recibe la capilla de Sistina entera. Después la Wow. mente concreta crea la técnica. ¿Y cuál era la técnica? Porque eso está en relación al tiempo. Mente es tiempo y espacio. Entonces está en relación al tiempo. ¿Qué tiempo? Le pregunto al Papa y el Papa dice lo tenés que pintar en 365 días. ¿Qué hace? Divide la cúpula de la capilla de Sistina en 365 días. Pero eso Qué ¿qué lo hace? maravilla. La técnica de la mente concreta. Pero él Claro. recibe toda la obra completa en un segundo, que es una idea en el estado de síntesis. Después la decodifica y la Ok. procesa en su conciencia. ¿Entendés, Marce? Entonces, esa es la Sí. diferencia entre la idea y el mundo del pensamiento. El alma está formado por ideas, por extractos, por síntesis. Por eso es la famosa, y esto sí lo hemos hablado muchas veces, la famosa recapitulación, que es el Ujú. recuerdo de nuestra memoria del alma. Que eso es lo que verdaderamente te lleva al proceso iniciático, a la primera iniciación en los misterios. ¿Ok? Que es Qué esa maravilla. recapitulación. Pero para poder recapitular y entrar de verdad en lo que es una escuela de misterio, tenemos que autoobservarnos permanentemente. Basta. No hablamos de autoobservación porque si no después tenemos que meternos en lo que sentimos. Bueno, es muy grande esto. Vamos a la segunda clave Sí. Vamos y a la vamos a segunda ser más clave. simples. Conciencia de propósito. Antes era conciencia de autoobservación, ¿no? O sea, atenta Ujú. observación en síntesis. Bien, vamos a la segunda clave. Conciencia de propósito. ¿Qué significa? Es tener un sueño claro y definido de manera consciente y trabajar hasta alcanzarlo. No, pero yo no tengo un sueño, no sé qué pasa, no sé a dónde voy, no sé, no tengo, no se me ocurre un sueño inteligente, un sueño copado. La verdad que no. Bueno, entonces estás haciendo lo mismo que si vas a un aeropuerto y le dices, señorita, deme un pasaje. Y la pregunta de la señorita que te va a decir, ¿a dónde quiere ir? No, no tengo, claro, no tengo ni idea. Yo qué sé, claro. ¿A dónde vas? ¿Te das cuenta? Entonces Claro. ahí es donde tenés que encontrar adentro lo tuyo, que a quién le tenés que preguntar, al pasajero del carruaje. ¿Te acordás del carruaje? Ah, existe un Sí, carruaje, maravilloso. Platón? Maravilloso. Entonces, existe un carruaje, los caballos es el cuerpo emocional, el cochero el cuerpo mental, el pasajero el cuerpo del alma, todo el carruaje entero el cuerpo físico. Entonces, ¿qué pasa? Los caballos se desbocan, las emociones se desbocan, ¿por qué? Porque el cochero, la mente no las controla, para acelerar Ujú. el proceso. Pero ¿cuál es el gran problema? Vamos a decir que el cochero controla las emociones. Vamos a decir que lo más difícil de Sí, todo, pero no sí, importa. claro, claro. Vamos a ver, vamos a decir que sí. ¿Qué pasa? ¿Dónde va el cochero? ¿Dónde se le canta al cochero? ¿Pero es ahí donde tiene que ir el carruaje? No. No, es Tiene que donde quiere el tener la pasajero. suficiente modestia, muy bien, Marce, de preguntarle al pasajero, que es el alma, es tu propia alma, ¿a dónde quiere ir? Entonces, si no hay conciencia del alma, ¿te parece que va a haber conciencia de propósito? No, ¿Ves lo que claro. quiero decir? No. No. Sí, por Porque no supuesto. tenés conciencia de tu propia alma, porque no empezaste a decodificar. Para eso necesitas mucha autoobservación, para poder decodificar en realidad cuál es el sueño de tu vida. A mí me fue Es que revelado por mi maestro a los 20 sí, años, Marce, vos lo conocés bien, sí, que sí. si el maestro, cuando, viendo la película Horizontes Perdidos, Shangri-La, una película antigua en blanco y negro, Guau. Ronald Koeman y de Peter Capra, es tremenda, es impresionante. A mí me impactó tanto, yo tenía 20 años en ese momento, o sea, fue un año después de conocer al maestro en una quinta, este,
Y estábamos en la quinta, termina la película y yo me pongo a llorar descontrolado, porque me había súper identificado con Conway, que era el actor principal que estaba buscando Shangri-La, y me pongo a llorar y me escondo atrás de la dueña de la quinta, llamada Laura, me escondo atrás de Laura para que el maestro y los demás no me vean, porque no podía parar de llorar. El maestro se para, me grita, Marcelito, me llamaba Marcelito, porque Marcelo era su sobrino, y yo era Marcelito, entonces me dice, Marcelito, vení para acá. Se para el maestro de la silla, me agarra, me levanta y me empieza a sacudir. Me dice, Marcelito, Marcelito, llorando él también, conmigo. Marcelito, Mirá, Marcelito, y me lo transmite. Imagínate una humanidad abrazando a otra humanidad, otra Marcelito, y humanidad. llorábamos los dos. Ese es el propósito de mi vida. Porque en Y ese vos me decís, momento, bueno, Marce, estabas en el aeropuerto y sabías a dónde tenías que sacar el pasaje. eh, Habías tomado en ese conciencia momento, de tu misión, Marce. exactamente, el maestro puso la llave en mi alma, abrió las puertas y yo me reconocí en esa visión que me entregó él, que era su visión, pero que sabía que también era la mía, porque era un maestro, porque era un Qué iniciado. maravilla, ¿Entendés? qué maravilla. Entonces, entonces ahí es donde yo entendí cuál era el propósito de tu vida, de mi vida. Por eso es importante saber cuál es el propósito de tu vida, que Sí, cada uno claro sea que sí. consciente y definir, bueno, ¿cómo logras que una humanidad se abrace con otra? Y empezando a abrazarse a sí misma. Es lo que hago. Tratar de que aprendamos a abrazarnos entre nosotros. ¿Te parece que estamos cerca de eso? Por eso cuando se habla, y acá, perdón por lo que voy a decir, cuando se habla de ascensión y que ya está, y que ya vienen las naves y que esto y que lo otro, yo pido perdón, pero yo no pienso así. Porque date Ujú. cuenta, mirá lo que está pasando planetariamente, mirá lo que pasa con Rusia y Ucrania, mirá lo que está Sí, pasando sí, geopolíticamente en el obvio, planeta y te obvio. das cuenta que la fuerza, el Demasiado. nivel de vibración y la elite y todo el sistema, ni hablar, ultra caduco, con un nivel de corrupción total, eso baja toda la frecuencia vibratoria. Está bien, es cierto, tenemos que ser conscientes de eso, pero nosotros tenemos que estar por encima de esa realidad. No tenemos que Bueno, quedar presos de hablar de eso ahí viene tu solamente. maravillosa frase, que como cuando comenzamos que la diste vuelta y la subiste en octava, que es las negras no juegan solas. Ahí estamos los que humildemente, con todo Exactamente. nuestro Ahí amor, está. estamos en misión, Exacto. entendiendo cuál es nuestra misión, y es esto, es ayudar a la humanidad a que pueda despertar. ¿A través de dónde? De conectar con nuestro interior. Esa es la Con nuestra clave. propia alma, nosotros mismos. Esa es la clave. Y compartirlo como lo estamos haciendo ahora, y Sí, compartirlo Marce. como lo hacías, como lo haces con Gerardo Curio y con todos los invitados que tenés en tu canal. Estás colaborando con el plan de evolución planetario en ese despertar de la conciencia que estamos hablando a nivel masivo. Vamos a tirar una idea, una linda, de las que te gustan a vos, Tocayo. Una idea nada más la dejo flotando en el aire. De la misma manera como un ser humano tiene que hacer todo un proceso de evolución que pasa de aspirante, o sea, ¿quién es el aspirante? El que ve las luces es un aspirante. Primero es neófito. Cuando vio las luces se transforma en un aspirante. Después cuando se empieza a autoobservar y logra intermitar autoobservarse, se transforma en un discípulo primario. Ese discípulo primario después evoluciona y se transforma en un discípulo en la luz de que de tu propia alma, eso significa que estás en atenta observación a 24 horas. Ujú. Luego viene el siguiente nivel, que es el discípulo aceptado. ¿Aceptado por quién? Por tu propia alma. ¿A quién? ¿Cuál es tu discípulo? Tu propia personalidad, tu ego. Por lo Claro. tanto, el ego, la personalidad se pone en los pies de tu alma y se transforma en un fiel servidor de tu propia alma. Bien, vamos bien. Ujú. Ese es el discípulo aceptado. Recién ahí comienza el proceso iniciático. Ujú. ¿Qué sería? Claro. Vamos a hablar de esas 4 iniciaciones. Primera iniciación, libertad física, en términos de libertades. En términos de sexualidad, magia sexual. No una sexualidad como la que conocemos, No, no, sino claro. elevar, sublimar la energía sexual de manera consciente y elevarla a un nuevo estado de cosas. En términos de magia, magia sexual, primera iniciación. Y en términos crísticos, ¿qué representaría? El nacimiento de una célula crística en tu propio interior, o sea, la Navidad. Seguimos Exacto. evolucionando. En una segunda iniciación, estamos haciendo una síntesis muy escueta de lo que es. ¿Qué sería segunda iniciación? Una libertad, así como tuvimos libertad física en una primera instancia, primera iniciación, libertad emocional.
¿Eso qué es? Jesús caminando sobre las aguas. Las emociones son representadas por las aguas, no se hunden las Ujú, aguas, no se hunden ujú, las emociones, eso es un ejemplo. Ahí está toda la humanidad. No, ujú. que vos me vas a decir, pero Marce son todos iniciados de segundo grado. La humanidad no, de ninguna No, no, manera. claro. No, no, ¿Ok? obvio. Pero es en la dificultad y el proceso que es el proceso de que más cantidad de encarnaciones te llevan. Cantidad de encarnaciones te llevan a hacer una iniciación. Encarnaciones, claro, claro. Encarnaciones. Encarnaciones y encarnaciones para que para superar, por ejemplo, la gran locura de la evolución, que nadie se quiere meter ahí, Ujú, que es los ujú. celos y la posesión. Superar eso de verdad, no sin comprometerte, No, comprometerte no, no, primero y después, claro, claro. ¿ok? Y entender lo que representa superar eso. Esto es real, ¿entendés? No ponerte a meditar solamente en la vida, porque no ganas nada con eso. O sea, vas a quedar en ese lugar. Está bien, si para vos está bien, está correcto, va a estar correcto siempre, pero ¿y no hay más? Hay más. No te quedes preso de lo que te dice el mundo, investiga por vos mismo. Y yo te lo digo por mí mismo, porque yo investigué por mí mismo, gracias a la enseñanza que me entregó el maestro, se la entregué a Ujú, Marce. Mirá lo que hizo Marce, mirá dónde está, mirá lo que está haciendo, mirá su logro interior, lo que pasó con su familia, su crecimiento, su albedo, ujú, el albedo que él está teniendo. Epa, ujú. ¿ok? Entonces, es entender cómo todo esto va pasando, y por supuesto, no solamente de mi mano, principalmente de la mano de Gerardo Curio, ¿ok? Ujú, También, y de todos sus propios maestros que él reconoció como maestros en esta encarnación, ¿ok? ujú, sí, Entonces es entender eso y decir, bueno, a ver, ¿qué es lo que tengo que hacer entonces para poder despertar? Superar también el proceso de las emociones, o sea, libertad emocional. En términos de claro. magia, ¿qué pasa con la magia sexual? ¿En dónde evoluciona? Contraparte superior de esa magia sexual, magia de redención. La energía sexual después se utiliza para aprender a perdonarte a vos mismo y perdonar a los demás. La experiencia física se transforma en un trampolín para poder Claro. lograr ese autoperdón que tiene que generarse para lograr esa famosa redención, segunda iniciación. Por lo tanto, en términos emocionales, es libertad emocional, magia de redención, contraparte superior de magia sexual, y finalmente, bautismo, el momento en que el Cristo entra en Jesús. Ok. Son dos cosas, Jesús, Cristo. Cristo es Sí, una sí. entidad de quinto reino de la naturaleza, mineral, Ujú. vegetal, animal, humano. ¿Termina la evolución ahí? No. ¿Hay un quinto reino? Sí. ¿Qué viene después de lo humano? Esto lo hemos hablado un montón de veces. O sea, ¿qué es? Lo angélico. ¿Termina ahí? No Claro. sigue. Viene Continúa. angélico, planetario y solar. Wow. Esos son los reinos de los reinos de la naturaleza, ¿ok? Pero bueno, enfoquémonos en el quinto reino. ¿Hay procesos intermedios entre reino y reino? Sí. Entre un Claro. mineral y un vegetal, un coral. Entre el vegetal y el animal, la planta carnívora. Entre el animal y el humano, el chimpancé, que tiene un ADN prácticamente casi igual a lo humano, más allá de todo lo que represente todo eso. ¿Y después qué? ¿Habrá un Entre proceso los... intermedio Claro. entre el humano y un ángel, o como lo quiera llamar, un iluminado? Sí. El Ese despertar. proceso, nosotros, el despertar de la Claro. conciencia. ¿Ok? Qué maravilla. Bueno, seguimos. Entonces, decodificación, conciencia de propósito. ¿Ok? Tenés que definir y encargarle la tarea a tu mente que defina hacia dónde vas, lo que querés, cuál es tu sueño. El sueño más importante de tu vida, lo que Ujú, sea. Para darte un ejemplo concreto, Tácito, quiero una casa, ¿cómo la querés? ¿De qué color la querés pintada? ¿Cómo tiene que estar la ventana? ¿Qué vas a poner adentro? ¿Cómo la vas a armar? ¿Cuántas habitaciones va a tener? ¿Cuántas puertas le vas a poner? ¿Dónde van a estar las ventanas? O sea, todo ese criterio tenés que sí. definir, porque a la mente hay que encargarle la tarea que defina lo que realmente quiere. De ahí, en mi libro está el famoso si crees, creas, que todo lo que creemos de creer es lo que terminando de crear, que lo escribí en 1998, que después lo puse en mi libro, que lo saqué en el llamado planetario en el 2006. Entonces, ¿qué pasó ahí? O sea, ¿qué sucede ahí? Ahí diseñas tu realidad. Y acá viene el tema de los futuribles, tocayo. ¿Ok? ¿Por qué? Porque es conciencia de propósito. Pero ¿qué necesitas para eso? Un tema que vos hablas mucho, el discernimiento. Claro. ¿Cómo logramos ese discernimiento?
¿Ok? ¿Cómo logramos ese discernimiento? El conocimiento no es sabiduría. Cuidado con eso. Ujú. Pero cuando el conocimiento lo tamizás por el corazón, se transforma en sabiduría. Claro, ahí está la clave. Es como el café. Vos ponés el café, vos ponés, vamos a decir, los granitos de café y tirás el agua. Cuando lo que sale es café. El café es sabiduría. Los granitos es conocimiento. Pero la sabiduría es cuando está tamizado. El corazón es el filtro de la sangre. Por lo tanto, es el mismo filtro que necesitamos poner. Y es ahí donde viene la clave de la sabiduría. ¿Por qué? Segundo rayo, si querés, amor, sabiduría, ¿no? Va junto. ¿Ok? ¿Por qué? Porque es tamizar por tu corazón el conocimiento que tengas en tu mente. Muy lindo el conocimiento, muy astral. Hablas de la novena, de la 11, de la séptima, de la Sí, sí, quinta sí, sí. dimensión. Todo eso, todo bien, yo te entiendo, son tus percepciones, pero todo eso es astral. O sea, ¿está mal lo astral? No, pero hay un nivel más. Está bien pasar por lo astral y entender y comprender, por supuesto que sí, pero lo que te quiero mostrar, que no queda ahí la evolución, no queda con visiones No, no, astrales, hay niveles superiores que se manifiestan en la realidad. Y te lo digo por claro. experiencia personal, cuando hice la expedición, Marce, esto lo voy a compartir públicamente Ujú. en tu canal, cuando hice la expedición, sucedió algo muy fuerte, que faltando eh, un mes para salir, muere Steve Curry de 6 tumores en el cerebro que se declararon rápidamente. Si me preguntás qué pensás, Marce, y yo te tengo que decir la verdad, yo pienso que lo mataron, porque la expedición iba a cambiar la historia de la humanidad. Yo te soy honesto. Imagínate que descubriéramos que la Tierra era hueca, y ellos lo sabían. ¿Qué hicieron? Mataron al rey Arturo de la expedición, al que la llevaba adelante. Él, ¿ok? Totalmente. Yo corrí peligro en ese momento, es cierto, por mi ingenuidad y por mi vocación de tratar de encontrarme con la jerarquía y con los maestros de la tierra interna. Pero yo me equivoqué y lo reconozco hoy con mi edad. Jamás una expedición pública iba a llegar a buen puerto. Después me di cuenta, después que lo mataron, cuando escribí carta abierta a nuestros amigos expedicionarios, contándole a Ujú. todos los que se habían inscrito, se le devolvió todo el dinero a todos, nadie perdió un peso. Eso fue súper honestidad de los padres de Steve Curry, los cuales respeto y gracias a Dios todavía están vivos y admiro, ¿ok? Por su actitud y su cooperación para todos los que se habían anotado en la expedición. Imagínate, habían pagado $20.000, se devolvió $600.000 porque habíamos logrado llegar a 31 pasajeros, nada más. Entonces Steve decide contratar un avión para hacer lo mismo que el almirante Beer para nosotros solos, porque no íbamos a poder alquilar el Yamal porque salía $1.000.000. Claro. Entonces, como no podíamos, bueno, reducimos. Esto no lo sabía el público. El público no lo sabía, yo no lo había dado a conocer, ni Claro, éramos tres claro. los que hacíamos en la expedición, Steve Curry, Era una estrategia entre era una ustedes. Claro, claro, entre claro. nosotros, algo privado, ¿entendés? Pero ¿qué pasó? Cuando él consigue el avión y consigue los permisos, que era lo más difícil de todo, para poder partir y entrar, como lo hizo el almirante Beer por la apertura polar norte, íbamos a seguir esa línea, antes seguíamos otra línea, ¿ok? Faltando un mes, una vez que encontró un hidroavión, que era el único que tenía la autonomía suficiente, que teníamos que ir encima con giróscopos manuales, porque los giróscopos de instrumental estaban ajustados al GPS, ¿entendés? Y el Claro, no, no, GPS no tampoco funcionaba. marcaba y te iban a sacar siempre de la apertura, Claro. vamos a decir, de la apertura polar que estaba en el polo magnético, porque todos los instrumentos se descontrolan cuando pasas por el polo magnético. Entonces necesitábamos tener un giróscopo para poder hacer. Cuando él consiguió todo, se le declararon 6 tumores en el cerebro y en un mes partió. ¿Qué Marce, pasó y antes hoy de que después pase de... eso? Pará, Sí, una cosita sí, más sí. y Sí, sí, te sí. dejo al toque, no te olvides. ¿Qué pasó antes que pase la muerte de Steve Curry? Me contacta un viajero del tiempo. No estoy El hablando amigo boludeces, ¿eh? Saken. En mi segundo libro se llama Contacto Físico Establecido, llamado Planetario 2, explico todo lo que me pasó. Claro. Y estoy hablando en serio, súper serio. Y tengo pruebas de lo que digo.
Y Marce sabe que tengo pruebas de lo que digo, la famosa Sí, carpeta roja, con todo sí. lo que me legó Saken. ¿Ok? Primero vino uno físicamente, se llama Mike, ¿ok? Que tenía un doble de un multiverso, o sea, de un universo paralelo al nuestro. Eso, lo primero que viví, pero yo no era consciente, él no me lo había revelado. Después lo descubro, después que se fue, puede pasar un montón de cosas, si quieren lean el libro, ¿ok? Y entonces, después que desaparece, casi 6 meses después aproximadamente, tocó el 6 de noviembre del 2004, me contacta Sakem, el que nombra, el que nombra por mail, no canalizado, por mail. Y me empezaba a mandar instrucciones por mail de todo. Bueno, y hay un montón de información que no es para hoy. Estamos con No, ERCS, no, no, ok, no, pero a ver, pero mira, todo el te mundo los puedo estoy decir leyendo algunas y están cositas. maravillados. Obvio que te voy a comprometer para que hagamos otro vivo, Marce, Pero en otro momento que vos por puedas, supuesto, porque cuando quieras. si hay algo que me alucina es todo tu conocimiento tan alto y lo explicas de una manera tan alta. Y aparte, hay un tema. Entiendo. Tu gran conocimiento hace que uno salga de esta zona de confort, que mueva, que Esa es la mueva clave. su Muy bien, Martín. cerebro, corazón, para ir hacia el conocimiento que vos estás manifestando. Porque tu conocimiento, que está muy bien que suceda ahora, es lo mismo que hablamos con Gerardo, entonces Todos lo tenemos que pueden elevar tener. el conocimiento. Entonces todos subamos, es momento de subir. Entonces, obvio que está, Exacto. sí, este vivo queda grabado. Yo lo voy a subir en YouTube, después se lo voy a pasar a Marce para que Marce también lo suba en su canal de YouTube y para que esto que haga se expanda. Esa es la idea, Ujú. esa es la idea. Perfecto. Lo Ahora, vamos a hacer así. ¿sabés cuál es la pregunta que te quiero hacer, Marce? Porque me gusta, como hablamos del ir hacia adentro, ¿qué te pasa Ujú. hoy a vos después de unos cuantos años de haber pasado este Ujú. proceso, de este sueño de poder entrar a Bien, Tierra Interna, con todo el bien. proceso vivido? Ujú. ¿Cómo sentís vos todo eso que viviste hoy? Bien, bien, Hoy, maravilloso, ¿no? maravillosa tu pregunta. Bueno, fíjate, te lo voy a relacionar causalmente con la tercer clave, porque está relacionado. Y vamos a entrar en un tema que yo sé que toda tu audiencia se va a fascinar. ¿Cuál es la tercer clave del despertar de la conciencia? Decíamos conciencia de autoobservación, o sea, atenta observación. Segunda clave, conciencia de propósito, tener un sueño claro y definido, trabajar hasta alcanzarlo y generar ese discernimiento que es volcar todo nuestro conocimiento y tamizarlo por nuestro corazón. Lo acabamos de Ujú. explicar. Y la tercer clave, conciencia del amor. A-mor. En nuestro idioma, etimológicamente, representa sin muerte, lo que no puede morir. Lo que no puede Conciencia de morir. eternidad. Conciencia de eternidad. Bien, ¿qué es en sí mismo el amor? El principio cohesivo de la creación. Es lo que unifica todo lo que existe, todo lo que es. Mirás el cosmos, ¿qué lo une? El amor. ¿Tenemos conciencia del amor? No. ¿Por qué? Y ahí vamos. Ahí vamos porque la clave en este punto, en lo que es conciencia del amor, que es la tercer clave del despertar, desde mi punto de vista, está basada en entender que el corazón no siente. Y acá rompo todas las estructuras. El corazón ama. El plexo es el que siente. Claro, Marce. Y esto, todo el mundo habla de chakras, perdón, pido perdón, pero primer revelación es esa. Tú me preguntas hoy a mí, ¿qué es el amor? Y yo te pregunto, ¿cuál es el propósito del amor? No te pido que me lo respondas, yo te lo voy a responder. Ujú, Pero ¿reflexionaron alguna vez cuál es el propósito del amor? Los dejo pensando un segundo, ujú. para que reflexionen entre ustedes para ver si coincidimos con la respuesta de lo que considero que es el propósito del amor. La unidad, Religarnos, como siempre digo. ¿ok? Conciencia de unidad. Por lo tanto, ¿qué esconde en sí mismo, en su centro, en su núcleo, en su corazón, el amor mismo? Conciencias de unidad. Si hay una tendencia a dividir, fuiste. Claro. Entonces eso lo tenés que empezar a aplicar en tu vida cotidiana, con tu pareja, con qué pasa si de golpe ves a tu señora que está mirando a un chico emocionado, te vuelves loco. Ujú. Como que pasa con tu señora si te ve a vos viendo a una chica emocionada. ¿Entendés qué Claro, pasa? claro. ¿Qué pasa? Y esas son las cosas reales. Acá está el espíritu. A ver cuánto espiritual sos
¿Superás las Claro. emociones? A ver, ¿te jugás por el amor incondicional, el amor crístico nos llenamos la boca de eso? ¿Te jugás de verdad o seguís jugando en esa? Mirá que el amor crístico no es lo que creemos, ¿eh? Es amaos los unos a los otros. Totalmente. Ujú. ¿Pero lo aplicamos en nuestra realidad, en nuestra vida? ¿O somos Ah, totalmente inconscientes e ignorantes de esa verdad? de la teoría a Ahí la empieza. práctica hay un camino, ¿no? Ah, Claro, exacto, exacto. Del dicho al hecho, ¿no? Hay por mucho trecho, supuesto, dicen. claro, claro. Entonces, bueno, es empezar a entender eso. O sea, ¿cómo me comporto yo con el tema de los celos? Vas a ver que lo corres a un costado. No, no, no quiero, listo, ya está. Porque la raíz de los celos son un fruto, vamos a decir, igual que las envidias, los despechismos, las venganzas. O sea, todo Ujú. eso son frutos de algo que tienen su raíz. ¿Cuál es la raíz? La posesión. Ese es el origen, si querés, de la oscuridad en la tierra. Todo es por posesión, tocayo. Todo es por Ujú. la posesión. Fíjate, las guerras, ¿por qué son? Por posesión de tierra, de petróleo, de esto, del otro. ¿Ok? La posesión es lo que destruye las sociedades. ¿Qué destruye las familias? La posesión. Sí, ¿Por qué hay tanta corrupción en la política? La posesión. Para mí la plata. La platita para mí, no para el pueblo. ¿Te das cuenta? Entonces empezamos a darnos cuenta, pero eso que necesitas, profunda autoobservación, para darte cuenta totalmente. las miserias que tenemos adentro y no quedar preso de ellas, sino trabajar para transmutarlas de manera consciente, a través de la autoobservación. Vuelvo. Pero conciencia del amor tengo que poner también de manera consciente, por eso digo conciencia del amor. Somos conscientes de lo que el amor es. Mirá que el amor no es sentir. O sea, ¿qué es sentir? Querer. Y eso es lo que tenemos todos en nuestras relaciones. Queremos, no amamos. ¿Por qué? Porque no hay Claro, incondicionalidad. sí, Porque el amor es otra cosa. El amor trabaja para la unidad, no para la separación. Si vos decís, no, mi mujer no puede estar con este, fíjate, agarra el triángulo famoso de la historia. Vamos a hablar un minuto de esto, Marce, porque es tremendo sí, y es lo que en cierta manera me preguntaste, es a lo que quiero que vayamos, que es la épica artúrica. Yo soy un gran investigador de la épica artúrica, del Santo sí, Grial y todo, ¿no? Obvio, la comunidad del Grial de Marce. Entonces, es entender eso. Y entonces, ¿qué pasa con eso? ¿Qué es lo que sucede en realidad en la épica artúrica? Vos ves la película Excalibur, porque es una película que hemos visto millones de veces, y vos vas a encontrar el triángulo amoroso, el rey, el arquetipo artúrico, vamos a hablarlo como corresponde, el ujú, arquetipo de Guinevere, de la reina, y el arquetipo ujú, de Sir Lancelot, el primer claro, caballero. Los dos se enamoran de la reina. ¿Qué es lo que destroza Camelot? Que es el primer intento de utopía 500 años después de la épica de Cristo. ¿Ok? 500 años después, más o menos para el siglo V, se calcula que sucedió eso. Más allá de que si es misticismo o no, los arquetipos son reales. ujú, claro, No importa si existió Arturo o no, desde mi punto de vista y de acuerdo a todo lo investigado, estaba el rey Artos y existía y su comunidad de caballeros, en donde comenzó sí, la famosa caballería. Pero que era una caballería basada en justas. Ahora eso evoluciona y se transforma en caballería celeste, que es el ujú, trabajo en el interior. Pero dejemos eso. O sea, vamos a lo que es. El arquetipo artúrico en sí mismo. ¿Qué tiene que pasar? ¿Cómo tendría que haberse comportado? ¿Qué hizo Arturo? Clavó el Excalibur en la tierra y se retiró del reino. Y la decadencia del imperio. Fue el mejor rey de la historia, el más bueno, el más sagrado, el más trascendente, el más puro, el más noble, con un grupo de caballeros que eran sus discípulos en realidad espectacular, de la mano, por supuesto, del maestro Merlin. ujú, Pero él reinaba. Pero ¿qué tendría que haber hecho que no pudo hacer? Por eso es lo que ahora tenemos que empezar a trabajar, la redención de esos arquetipos. Lancelot claro, terminó desterrado, se transformó, dejó de ser caballero, porque no podía permitirse la alta traición al rey que había cometido. ujú, Ginebra en un internado como monja, sí, ¿ok? Y Arturo, que era totalmente aguijoneado por no haber podido superar la posesión. De todas maneras, es rescatado y llevado a Avalon, que sería una sucursal de Shambhala, vamos a decir así. sí, Otra ciudad intraterrena en esa época, como Erx, de lo que estamos hablando.
Ahora, claro. ¿cómo debería haber hecho? ¿Qué tendría que haber hecho Arturo? Tendría que haber aceptado a Lancelot. Porque si yo amo a mi reina, fíjate que dónde cambia el paradigma, que va a lo crístico, supuestamente el Santo Claro, Grial. claro, claro. No, 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 claro. ¿Entendés? Acá estamos hablando de cosas muy profundas. No estamos boludeando, ¿entendés? Ujú. Entonces es Sí, entender eso, sí. es como diciendo, cuidado con eso. ¿Y a dónde tiene que ir la humanidad? A este punto. A revelar esa, esa realidad tremenda. Pero fíjate que el ego al toque va a saltar. No, 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 de ninguna manera. Pero esto es cualquier cosa que está diciendo este tipo. Te entiendo, va en contra del sistema. En el Sí, va. sistema te metió en la cabeza la lógica parejal. Y hasta que no nos demos cuenta de que eso tiene que modificarse también y reubicarse en el nivel del alma, no lo vas a entender, que es la lógica crística. Y ahí viene Jesús y María Magdalena, tema que hemos tratado, ¿no? Tuviste Maravilloso. con Marisa Ventura, ¿no es Estuve con cierto? Marisa ya O- varias veces. bueno, ok. Yo la conozco Sí. también personalmente y hemos charlado un montón, especialmente por todo lo que me Está pasó. viniendo ahora a Buenos Aires y sí, vamos a hacer un encuentro voy a llevarla a que conozca la obra del padre Mario Pantaleo. Oh, Ella tiene ganas de buenísimo. El conocer padre esa Mario, capilla que maravilloso, ser es mi humano, casa, así que sí, Marisa extraordinario. es una gran estudiosa de todo lo que tiene que ver de María Magdalena. Una gran Sí, historiadora y que ahora sí, está avanzando y tratando de transformarse en una discípula a su proceso y sí. siendo fiel a lo que su corazón y su alma persiguen, ¿no? Bueno, seguimos. Entonces, Tercer está punto tercer punto, conciencia del amor. Vamos al cuarto, del conciencia amor. de Cuarto. servicio. Conciencia de servicio. ¿Qué significa? Aprender a dar. ¿Qué es Sin qué? Vamos a esperar nada conciencia a del amor. cambio. Vamos a conciencia del amor de vuelta y los invito a que lean el libro Fedro de Platón para poder explicar conciencia de servicio. ¿Eh? Sí, sí, ¿Por sí. qué? ¿Cuál es la cualidad que tiene que ver con eso? El amante y el amado. O sos amado, estás todo el tiempo esperando que te amen, o vos te pones el amante. ¿Qué pasa si vos te pones el amante y tu mujer se pone el amante? ¿Qué se logra ahí? Y ¿Ok? la fusión. Jesús y María Magdalena, Claro. dos amantes, no un amado y un amante, o el amante que después se transforma en amado. No, no se trata de eso. Si lees Fedro y te das cuenta lo que es la ciudad de los simples, perdón, la ciudad de los tiranos primero, la ciudad de los simples, la ciudad de los complejos donde vivía Sócrates y Platón, cuál era el proceso y cuál era la libertad que tenía, que eran todos iniciados de primer grado, entre comillas, o sea, discípulos aceptados, en la ciudad de los simples. Ciudad de los tiranos es lo que quedó, porque se inyectaron en ciudad de los simples y contaminaron, pervirtieron, vamos a decir así, a la ciudad de los simples, en donde se llamaba también Ciudad de los Favores. ¿Te acordás, Cadena de Favores? Sí, sí, Bueno, la claro. película. Entonces, donde todo el mundo se servía a sí mismo y servía a los demás, porque aprendía y se daba cuenta que el amante tenía que dar. La clave de la conciencia de servicio, ser amante para poder dar. Ser Ahora, amante. Marce, a ver, Sí, decime. esto es, ¿no? Este cuarto punto está muy bueno porque cada uno de nosotros, porque lo estoy viendo lo que van escribiendo, cada uno va tomando conciencia en dónde estoy parado yo, ¿no? Esto nos permite Exacto, saber qué punto es el que ya pude lograr, en qué punto estoy exacto, estancado, en qué punto voy a tener que volver a mejorar, porque yo también creo que exacto. esto tenemos que Todo el iluminar estos tiempo. puntos. Bueno, Muy bien, em, Marcel, maravilloso. y una vez que logramos poder tener un avance de estos cuatro puntos, de estos cuatro pilares, ¿sí? ¿Podemos decir que lograríamos tener nuestra primer maestría, Marce? ¿Sería nuestra primer maestría en el despertar de la conciencia? Sí, vamos a decir que es calificás como discípulo. Vamos a decir la Calificas. verdad. Ok. ¿Calificás como discípulo de quién? De tu propia alma. ¿Y eso qué significa? Calificás como discípulo de la jerarquía espiritual planetaria, que es toda Bien. la línea de auspicio, vamos a decir, que tenemos por encima nuestro. En mi caso, por ejemplo, el maestro Jaco, después te diría Sakem, después te diría el maestro L, y después para arriba, hasta el Cristo, que es la línea amor-sabiduría, segundo rayo donde nosotros estamos. Es el Arram que te corresponde. Hay distintos Maravilloso. Arram. La personalidad, por ejemplo, mi personalidad es de cuarto rayo. ¿Qué significa? Porque el alma tiene un rayo y la personalidad tiene otro, ¿ok? Si lees astrología esotérica de Alice Bailey te vas a dar cuenta. Pero no la astrología
vos me entendés lo que digo. No, Y no, no, yo no, sé que me profunda, entiendes. Estoy profunda. hablando de Sí, sí, verdad. sí, sí. Ok, 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 No, ok. Algo con ok. profundidad, con seriedad. Con el mayor de los respetos, no es Lili Suyo sobre Ángel de nuestra Ujú, época. ¿Entendés? O ujú. sea, estoy hablando de Sí, otra, sí. y eso que decían, algunas cosas se alineaban y decían grandes verdades, pero no tenían trabajo interior propio. Por lo tanto, no puede haber una astrología esotérica. Eso es una astrología exotérica, hacia afuera. Porque es lo mismo Marce, que la religión, hacia afuera o hacia adentro. Sí, decime. exacto. A ver, llevamos 1 hora y media donde pudimos llegar a ver Wow. estos 4 pilares, ¿sí? Pero digamos lo que yo, porque vuelvo a decir los que siguen preguntando, sí, queda grabado, quédense tranquilos que lo vamos a Sí, dejar grabado para que se pueda volver a ver, porque obviamente esto, cuando se escucha por primera vez, se necesita volver a escuchar para asimilar este conocimiento. No una vez, así es. muchas Lo sé, veces, ¿sí? muchas veces. Muchas Es veces. cierto. Bueno, entonces, yo te voy a invitar de nuevo, Marce, para que hagamos Sí, una por segunda supuesto, parte cuando quieras. para poder seguir evolucionando de este peldaño. Y ahí sí, me encantaría que podamos conectar con toda la sabiduría y todo lo que era el conocimiento del Maestro Jesús. ¿Qué hacían el Uf, Maestro Jesús con sus... Bueno, uf. volver a meternos en el Santo Grial, profundizar en todo lo que tiene que ver con Camelot, el Rey Arturo, Merlín, que me parece Uh, algo exquisito para desarrollar mm, y sé que vos tenés un tenemos para hablar conocimiento días. vasto, Marce. Podemos Pero hablar ahí. no quiero dejar de terminar este maravilloso Ujú, encuentro ujú. que nos cuentes, por favor, Sí, este dale. documental que está pronto a estrenarse, que a mí me llena de orgullo porque soy también una persona que amo a este ser tan maravilloso como es Benjamín Solari Parravicini, y quiero que Así nos es. cuentes este documental que está a punto de estrenarse, de qué Ujú. se trata y cómo surgió toda esta investigación, Marce. Bien, bien, muy bien. Bueno, te cuento. Bueno, primero que nada, el 9 de diciembre a las 20 horas, en el cine Enrique Muño, en Capilla del Monte, vamos a estrenar el documental que se llama Siguiendo sus pasos sobre Benjamín Solari Parravicini, hecho por el sobrino bisnieto del Pablo Ezequiel Sáenz y su novia, vamos a decir, Jimena Rodríguez. Él es el que tiene la idea, el director y el realizador. Jimena es la que se encargó de lo que es cámara y fotografía, y Ajá, yo soy el coordinador general del documental. ¿Ok? Este bien. documental se va a presentar, como dijimos, en Capilla del Monte, ¿ok? En Córdoba, el 9 de diciembre, repito, a las 20 horas, para poder acceder a las entradas. Está toda la información en despertaresdelsur.com, pueden entrar, o en ERX también pueden encontrar, en erx.org, que es mi sitio web, también pueden encontrar todo. Ahí van a encontrar el tráiler, ahí hicimos un tráiler, o sea, del Sí. documental que se va a presentar, pueden verlo en mi página web, en erx.org. Incluso hicimos 2 entrevistas, con la Ujú. primera con David Hosting y la segunda con Carlos Alberto Gallo, ¿ok? Junto con el sobrino bisnieto de Parravicini, Pablo Sáenz y Jimena Rodríguez. Y por supuesto, quien les habla. Entonces, ese documental está basado en un eje principal. Voy a compartir solamente esto porque esto quiero que lo comparta Sí, Pablito en su... ¿Y el eje principal cuál es? Para quienes conocen el trabajo de Parravicini, en El Caminante. ¿Quién es el caminante? El discípulo de la vida. Acabamos de hablar de todo eso. ¿Ok? maravilloso. De ahí, o sea, es ver el aspecto interno, esotérico, profundo de Parravicini. No solamente el mirar las psicografías y tratar de interpretarlas y decodificarlas, que está muy bien en una primera etapa, pero estoy hablando de un nivel más alto. O sea, que es Avanzar de más, claro. reubicar, en avanzar en profundidad un poco más. Y gracias al trabajo de Pablito, ¿no? Que es alumno mío, o sea, estuvimos trabajando en profundidad en todo esto, investigando en todas las psicografías y generando contraparte superior de cada una de las psicografías, que bueno, eso es lo que no voy a compartir porque no voy a quemar el No, no, documental, no, ¿ok? está muy bien. Pero sí, sí, pero sí Marce, pero ahí pueden ver está, el tráiler, sí, decime. ok, está, bueno, despertaresdelsur.com está Correcto. puesto el tráiler y ahí también pueden Esa es la inscribirse página del sobrino bisnieto de Parravicini, de Paraveche. Y también en despertaresdelsur.com. ergs.org, en Pueden ergs.org encontrar la también misma está puesto. información. Ok, También está ahora la Marce, misma información. Sí, decime. el 9 de diciembre hacen el Sí, estreno de este documental en la sala Enrique sí, Muño. sí, Posterior a este estreno de este documental, ¿cómo son los sí. pasos a seguir? ¿Tiene ya planificado? Bueno, sí, hay posibilidades.
todavía no. O sea, no quiero extenderme mucho porque hay algunos ajustes que tenemos que hacer Ok, todavía, ok. no por culpa del documental, sino por culpa, Ujú. me refiero de la burocracia de nuestro país. Sí, Entonces, pero vamos a intentar poder seguirlo haciendo de modo privado como lo vamos a hacer ahora, pero lamentablemente no todavía en forma pública. Ya lo vamos a hacer cuando tengamos todo, vamos a decir, en regla, porque bueno, es desorbitante, por ejemplo, lo que te puede cobrar un Sadaik, que es una vergüenza claro, para mí, claro, por claro. ejemplo. O sea, te cobran 89.000 pesos por tema. Si tenés 7 temas en el documental, tenés que multiplicar. Con eso te Claro, digo sí, todo. sí. Y pará. Y eso sin la licencia. Porque cada licencia de cada tema, en Epidemic Sound, que es donde está la librería, nosotros extraemos, sale $600 por tema. Para tener Mira, todo como a wow. mí me gusta, que es No, legalidad como corresponde. absoluta. Como corresponde. Ok. Y con honestidad Bueno, total. Ahora pero lo vamos a ustedes hacer un están estreno. trabajando, claro, hacer un estreno, pero a partir de ahí van a trabajar para que esto pueda empezar, porque Exactamente. están preguntando, por ejemplo, qué pasa con la gente de Europa. Hay mucha gente que sé que le Sí, interesa por todo lo que supuesto. tiene que ver con Va a Parravicini. ser, sí, va a ser entregado no tan rápido, o sea, hay todo lo que sí está, vamos a promocionar, porque van a ir Pablito y Jimmy mostrando el documental en distintos lugares del país al principio, y luego lo Ok. vamos a poner, por supuesto, en YouTube, obvio, Ah, eso bueno, sí. maravilloso. Por Maravilloso. supuesto, va a salir por Bueno, YouTube, eso, maravilloso. eso te lo Y garantizo. Ahora me preguntás cuándo, ahí no sé, eso sí que bueno, no está sé bien. cuándo. Eso no te Ni puedo un revelar minuto porque no lo antes, sabemos. pero ni un minuto antes ni un minuto después. Va a ser cuando tenga realmente que ser. Y evidentemente, y conociéndote con el profesionalismo que trabajas, seguramente hay mucha tarea dentro de este documental, porque sé Te lo garantizo. tu seriedad, Tres tu años, seriedad. tres años, 3 años tres de años de trabajo. trabajo. Mira, 3 años wow, hace que estamos haciendo el documental. qué ¿Ok? maravilla. Así que bueno, hay un montón de info muy Bueno, grosa, pero inclusive vos no me quiero en tu adelantar. Instagram, no, en tu Instagram también estás Sí, por publicando supuesto. esto. Ahora, Obvio, en por este supuesto. momento, a todos los que estamos, Sí, 197 personas, les invito, si bien. hacen un clic ahí y se despliega, que ahora empiecen a seguir a Marcelo Martorelli para que puedan conectar directamente con él y conectar con toda la información que él viene subiendo sobre el documental de Gracias, Parravicini querido a Marce. diario. Entonces, bueno, los invito a que ahora lo empiecen a seguir a Marce, porque ahí ya conectan directamente Gracias. con todo el trabajo que él hace. No, porque es lo que corresponde, porque esto creo yo, Ayudarnos los unos a los otros. es dar, abrirnos y dar, porque acá no, nadie es más que nadie, cada uno aportamos un granito de arena en esta evolución del despertar, Marce. Entonces, como yo no voy a estar agradecido eternamente, así comencé la charla y así quiero terminarla, agradecerte, Marce, porque Igualmente, todo este igualmente a vos. conocimiento en mí comenzó a abrir mi corazón y a comprender que había algo muy grande que yo tenía que trabajar en mi interior. Y esto que vos hoy hiciste es, como digo, la piedrita que cae en el lago, esta onda expansiva que uno pierde noción hasta dónde llega. Entonces este conocimiento que se Es multiplique hasta infinito. donde tenga que llegar es infinito, Marce. Es infinito. Solo sé que no sé nada, decía. Bueno, para cerrar, ¿puedo decir un cuentito Sí, chiquitito de 3 minutos? obvio. Que tiene que ver con lo que Cerrás acabas vos. de hacer, con lo que acabas de hacer, que es lo que hiciste, por tu actitud. Vamos a explicar algo. Imagínate este cuentito. Probablemente todos los conozcan, pero bueno, me gusta hacer alusión a este cuentito chiquito, maravilloso. Resulta que había un lugar en donde estaban todos y estos niños, que eran niños que estaban todos famélicos y muertos de hambre, no podían comer. ¿Por qué? Porque tenían manos largas en forma de cuchara. Entonces, ¿qué pasaba? Querían comer, pero no se podían llevar la comida a la boca a sí mismos. Entonces, había una mesa redonda, ¿ok? Y en esa mesa redonda, hagan la analogía, mesa redonda, epicartúrica, santo grial, en esa mesa redonda existía una posibilidad. ¿Y cuál era la posibilidad de compartir con esas manos o brazos de cuchara entre todos para poder darse de comer los unos a los otros? Pusieron un calderón en el centro y cuando pusieron el calderón en el centro, a uno de los niños se le ocurrió la gran idea. Tomó las dos manos, voy a intentar ponerlas así, tomó las dos Ujú. manos, las extendió hacia el caldero, las llenó de sopa, las dos cucharas, la cuchara izquierda y cuchara derecha, y generó el prodigio. ¿Cuál era?
cruzar los brazos y compartir a su compañero de la izquierda y de la derecha la sopa. Y de esa manera él también iba a recibir de sus compañeros también la sopa. Solo eso. Conciencia de unidad, conciencia del compartir, conciencia del amor para todos. Gracias, Tocayo, por esta oportunidad. Te quiero Yo, mucho. Un abrazo yo te grande a amo Gerardo con todo mi Curio. corazón. Y Gracias, estamos en gracias, contacto y gracias. te prometo que vamos a hacer una segunda vuelta. ¿Ok? Gracias. Es un honor haber estado Igualmente, en este vivo con vos y igualmente, gracias a todos los que estuvieron. Que tengan una hermosa igualmente, noche. Gracias, Marce, por todo lo que nos igualmente. entregaste. Nos Gracias a estamos vos. viendo. Nos Bella vemos noche. pronto. Gracias. Chau, chau. Adelante. Gracias.